Listo. Bueno, estamos en condiciones ahora entonces. Vuelvo a la presentación y así ya arrancamos formalmente entonces con esta actividad de repaso. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces formalmente con este espacio que se llama el oráculo de métodos. Responde tus preguntas. Voy a empezar entonces por unas cuestiones bien generales, bien básicas, muy rápido, simplemente para que todos estemos ordenados y después arrancamos ya con la primera pregunta. Bueno, empecemos por lo más básico entonces, porque suele ser una cosa que genera confusión y de hecho cuando resuelvo algunas consultas van a ver que hay algunas confusiones que me preocupan, así que algunos me dirán qué está pasando y si justo es alguna de las personas que hizo la consulta, lo resolvemos rápidamente, ¿sí? Empecemos por lo más básico. ¿Qué evaluamos en este parcial? Evaluamos todos los textos de la bibliografía obligatoria de todas las unidades 1, 2 y 3, ¿sí? Se hayan dado o no total o parcialmente en clase. Eso tiene que quedarles claro, ¿de acuerdo? O sea, todos los textos de la bibliografía obligatoria de las unidades 1, 2 y 3 es material que puede ser evaluado. Se puede hacer una pregunta sobre ese material, independientemente de si Silvina, yo, la doctora Luque, lo abordamos en profundidad, lo tocamos muy rápido o directamente no lo abordamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso tiene que quedarles bien claro. ¿Estamos? Así no hay equívocos. Segunda cosa general. Deme un segundo que admito a alguien más. Segunda cosa general. ¿Cómo evaluamos en esta materia? Bueno, ya lo deben saber, pero por las dudas lo volvemos a decir. En esta materia se evalúa de manera múltiple opción. ¿Sí? Es una pregunta que tiene 4 opciones y solamente una opción es correcta. ¿Sí? Y desde ya les digo, nosotros no hacemos como hacen por ahí en otras materias esa cuestión de A y B son correctas, solamente esta es correcta. No, o sea, cada opción es una pieza de información que puede ser verdadera, en cuyo caso sería la correcta, puede ser parcialmente verdadera, en cuyo caso no es la correcta, o puede ser pura verdura, ¿sí? Es una mentira atroz que puede tener sentido o no, entonces, bueno, sirve para discriminar si han leído o no. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente porque es un instrumento que es muy sencillo de comprender y de encarar. ¿Qué nos permite un instrumento como este? Bueno, por supuesto, hacer desde preguntas conceptuales, ¿qué dice fulano de tal sobre tal cosa? ¿O quién dijo esto o esta idea? Y uno tiene que identificar a un autor. Muy pocas de esas tenemos, por suerte, en Método. Método es una materia con mucho componente práctico, mucho más componente conceptual que permite establecer relaciones y análisis. Entonces, puede haber preguntas conceptuales o puede haber preguntas problema, ¿sí? En esta evaluación no hay tantas preguntas problema, pero alguna que otra habrá, seguramente, sobre todo para algunos contenidos como, por ejemplo, ética de la investigación o protección de datos personales, que son algunos aspectos que vimos al principio de la asignatura, o el tema de las bases de datos, o la construcción del marco teórico, por ejemplo. Pero todas las demás son conceptuales, porque estas primeras unidades establecen los marcos generales de funcionamiento de la asignatura, ¿sí? Entonces, qué sé yo, en la unidad 3 hay muchas preguntas sobre técnicas cualitativas, entonces hay preguntas conceptuales, hay cuestiones que tienen que ver con identificar qué se hace en un caso y qué se hace en el otro. Entonces, de hecho, muchas de las consultas, me atrevería a decir que la mayor parte de las consultas introducidas a la ABP son consultas sobre la unidad 3, sobre métodos cualitativos. ¿Okay? En las próximas evaluaciones seguramente va a haber un fuerte componente más práctico. ¿Estamos? De cualquier manera, para que se vayan familiarizando, ahí tienen un ejemplo de pregunta. ¿Sí? Saquen foto, pásensela por WhatsApp, todas las cosas que se hacen en estos tiempos. ¿Está? La leo para que simplemente vean cómo se hace una pregunta múltiple opción en esta materia. Tengo una pregunta que podría ser una pregunta real. Podría estar en el banco de preguntas de la plataforma que usamos para la evaluación. ¿Sí? Es una pregunta sacada de material de Sampieri. ¿Okay? Dice, cuando Sampieri y colaboradores señalan que debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación, pregunta,
¿A qué hacen referencia? Opción A las consecuencias de la investigación. Opción B, a la viabilidad de la investigación. Opción C, a la justificación de la investigación. Opción D, a las implicaciones prácticas de la investigación. Muy bien el chat, que está en llamas, on fire. Perfecto, perfecto. Todo lo que están viendo ahí hasta ahora, estoy viendo que están todos respondiendo correctamente. Un punto. Buenísimo. Genial. ¿Vieron? No es muy difícil. ¿Tá? Si uno estudió, si uno leyó, no debería tener inconvenientes. ¿Estamos? Así son las preguntas nuestras. ¿Ok? Un reactivo con información específica. Siempre que nos resulte posible, vamos a estar proveyendo el contexto, es decir, de dónde estamos preguntando esta información. En este caso está claro que estamos preguntando del texto de Hernández Sampieri, ¿sí? Pero puede haber preguntas de Luis Montero, puede haber preguntas de Agos Mideo, puede haber preguntas de Soneira, de cualquiera de los materiales que ustedes tienen para estudiar dentro de las unidades 1, 2 y 3. En todos los casos, siempre que nos resulte posible, hemos identificado claramente el marco de referencia en el cual ustedes tienen que anclarse cognitivamente para poder resolver la respuesta. ¿Está? ¿De acuerdo? Luego, fíjense, en este caso hay 3 opciones que son interesantemente correctas. ¿En qué sentido? En que cuando Hernández Sampieri abordan varios aspectos vinculados con la investigación, justamente abordan, en un caso, las consecuencias de la investigación, en otro caso, es la viabilidad de las investigaciones, en otro caso, la justificación de la investigación, ¿sí? Pero, perdón, José está abierto y se nos está desbaratando todo. Gracias. Y tenemos una opción ahí que es la D, dice a las implicaciones prácticas de la investigación. Medio verso eso, ¿ok? Nada. Lean con atención, administren bien su tiempo, eso no lo estoy diciendo yo en la filmina, pero se los digo ahora. Administren bien su tiempo. La cátedra lleva años haciendo evaluaciones múltiple opción, así que el tiempo está pensado para que puedan leer tranquilas cada pregunta, buscar qué es lo que nos están preguntando, cuál es el marco de referencia, y si estudié, voy a tener la opción de pedirle a mi cerebro que recupere esa información y la pueda aplicar en la resolución del problema. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Y vamos ahora a la primera consulta que tenemos en el aula virtual. Yo he organizado las consultas en secuencia, sí, Valentina, más o menos 45 minutos, 40 minutos. Todavía yo no tengo el detalle. Entiendo que Silvina ya les debe haber comunicado más o menos cómo tienen que inscribirse, pero es un tiempo razonable, ¿sí? Que permite que puedan hacer el examen. Sí, son 45, hola, buenas tardes. Son 45 minutos, son 25 preguntas. El tiempo promedio en que en general se rinde son 25 minutos y es en papel. ¿Llegó Esto la está titular? explicado. O sea, estos ya se los mandé por el ABP, en el mail del ABP. Buenísimo, listo. Vamos con la primera consulta que tenemos en el ABP. Justo le estaba diciendo que las consultas que yo tengo, para ir intercolando con las que ustedes hagan, están ordenadas por unidad. Arranco de las de unidad 1, sigo por las de la unidad 2 y cierro con unidad 3. ¿Sí? Simplemente para que nos ayude a tener un poco más de organización en la cabeza. Empiezo por Sofía Nicola Luengo. Sofi, que hizo muchas preguntas, va a aparecer muchas veces este apellido, así que si estás acá, espero que las aproveches. ¿Sí? Sofi, en este caso, pregunta sobre Código de Conducta y Principios Éticos APA. Y la pregunta de ella es si es necesario saber todos los principios y reglas a la hora de rendir el parcial. Mi respuesta corta, sí. ¿En qué sentido? ¿Sí? Por ejemplo, tengan en cuenta qué es el uso del engaño o qué es el consentimiento informado, cosas que en la actividad especial que yo desarrollé sobre ética de la investigación en psicología, conversamos y hablamos, ¿sí? Lo mismo vale, por ejemplo, aunque no lo pregunta Sofía, pero está relacionado con el tema de la ley de protección de datos personales. No es que uno le va a decir, che, ¿qué dice el artículo tanto de la ley tanto? Nada, pero sí el sentido general. Hablamos en la presentación sobre ley de protección de datos personales y por qué tenemos que prestarle atención y qué cuidado deberíamos tener nosotros. Nada, ese tipo de preguntas puede aparecer, ¿sí? Son una pregunta que refiere a un marco teórico particular, en este caso un documento particular, una ley o una normativa ética, pero está anclada o atada a una situación concreta. Entonces, si hablamos de uso del engaño, se van a encontrar con una pregunta de esa naturaleza que van a poder razonar y resolver con los elementos que tienen. Si hablamos de consentimiento informado, lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Bien.
Arranquemos entonces ahora con el ping-pong. ¿Alguien que se anima a hacer alguna consulta que no haya ingresado hasta ahora por el ABP? De las unidades 1, 2 y 3. ¿Sí? Y si no, sigo hasta que alguien rompa el hielo. ¿Está? Como ustedes quieran. El tema es que el tiempo rinda para todos y todas. Profe, yo tengo una consulta, pero es de la 2. ¿Puedo hacerla? Dale, Camila. Tengo una pregunta tuya en el ABP que resolví, así que... También es de la 2, sí. Bueno, dale. La pregunta era, tengo dos en realidad. Uno que no me quedó muy claro, cómo diferenciar lo ex post facto de lo, cómo es, de lo cuasi experimental, de los métodos, porque se me hacían muy parecidos y no sé bien la diferencia exacta. Y la Bien. otra era en las hipótesis. Tengo entendido, ¿no?, que las hipótesis correlacionales justamente solamente expresan relación y no una relación causal, o sea, de causa y efecto. Entonces no sería posible identificar variables dependientes e independientes en ellas. ¿O sí? Esas son mis preguntas. Bueno, vamos por parte. Te respondo ya la primera y la otra, si me das el beneficio de la duda, te juro que va a surgir como pregunta de otra compañera más que pregunta lo mismo sobre las hipótesis. Entonces tengo unas filminas en donde hablo de todas las hipótesis posibles que presentan el material que ustedes tienen que estudiar y vamos a discutir esto que vos estás mencionando de hipótesis correlacionales. ¿Estamos? Arranco por la primera, que es la posibilidad de distinguir entre estudios ex post facto y los correlacionales, me dijiste. Los cuasi experimentales, perdón. Cuasi experimentales. Bueno, empiezo por una cosa muy sencilla para bajar la ansiedad de todos, porque entiendo que el documento de la guía de clasificación de los métodos de investigación de Montero y León les genera mucha ansiedad a varios, porque son muchos tipos de investigación clasificados en grandes grupos. De hecho, va a aparecer, ¿sí? Ya este tema lo vamos a retomar porque es otra consulta que salió, ¿de acuerdo? Entonces, mi sugerencia allí es simplemente entender cómo se organizan en función de lo que proponen León y Montero, en estudios teóricos por un lado, los cuantitativos empíricos por el otro, los qualis por el otro, y después lo fino no es tan necesario saberlo. ¿Por qué? Porque vamos a dedicarle unidades especiales a los diseños ex post facto y una unidad, la 9, a los diseños cuasi experimentales, ¿sí? De cualquier manera, para que no sientas que te estoy tirando la pelota del córner, la diferencia es que en los cuasi experimentales generalmente de lo que se trata es de poder determinar si una intervención de la naturaleza que sea, puede ser una intervención psicoterapéutica o un programa social que se aplica en un barrio, funciona o no, ¿sí? Y la limitación que tenemos en ese ejercicio es que no podemos cumplir con el criterio específico de los diseños experimentales, que es la asignación por azar de los participantes a las condiciones de nuestra investigación. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ese es el criterio básico que distingue a los experimentales de los cuasi experimentales. Pero después en todo lo demás son muy similares, es decir, necesitas tener un grupo control, es decir, el que no recibe la intervención, y el grupo experimental que sí recibe la intervención, sea una intervención psicoterapéutica o un programa social. ¿Está? Y podés hacer mediciones pre-test y post-test cuando podés, y otras veces no podés. De hecho, cuando lo veamos en la pregunta que hizo otro compañero sobre los diseños cuasi experimentales, voy a marcarte como ejemplo, un ejemplo en donde no es posible hacer la evaluación pretest, creo recordar, ¿sí? Nada, son detalles. En los ex post facto, salvo un caso puntual, que ya te voy a mencionar cuál es, pero salvo un caso puntual, en los ex post factos no hay la aplicación de una variable independiente, ¿sí? ¿Okay? Vos estás midiendo relaciones entre variables y en algunos casos tratás de reconstruir algo que ocurrió en el pasado y tiene un efecto hoy, para eso tenés los ex post facto retrospectivos, y en otros casos estableces una condición ahora que vos no podés manipular. Por ejemplo, puedo clasificarlos a ustedes en bebedores altos o bajos en función de lo que respondan en un cuestionario, pero no puedo hacer que unos sean bebedores altos o bajos asignándoles experimentalmente a unos una cantidad de alcohol a tomar y a otros no, ¿sí? No técnicamente, sin superar demasiados desafíos éticos. Pero sí puedo preguntarles sobre el consumo y con eso conformar dos grupos y con eso evaluar si después presentan diferencias en variables dependientes que me interesan, ¿sí? Entonces, son estudios que me sirven para establecer relaciones entre variables,
cuando los diseño de una manera relativamente compleja, puedo tener cierta capacidad predictiva, que vamos a verlo más adelante cuando vemos los ex post facto. Me refiero a los diseños ex post facto con más de un eslabón causal o diseños que implican ecuaciones estructurales. Y la única situación en donde vos, entre comillas, manipularías una variable independiente, pero tampoco tanto, es para el caso de los diseños ex post facto factoriales, ¿sí? Que es un tipo particular de diseño donde uno puede hacer un pequeño experimento, pero en realidad lo que está haciendo es manipular, entre comillas, situaciones que ya están establecidas. Por ejemplo, bebedores contra no bebedores y ser estudiante del interior y ser estudiante de Córdoba Capital, por ejemplo, ¿sí? Es una, entre comillas, manipulación, porque simplemente estoy haciendo jugar dos variables independientes con dos niveles, presencia o ausencia de un atributo, y después mido qué pasa, ¿tá? Pero si no, en general, en los ex post factos no manipulo variables, ¿sí? En los cuasi experimentales sí, pero no cumplo con el criterio de los diseños experimentales de asignación de participantes por azar. De nuevo, no se agobien con estos matices, porque vamos a dedicar unidades específicamente para los estudios ex post facto, para los estudios experimentales, de comparación de grupo y de caso único, y para los estudios cuasi experimentales. ¿Estamos? ¿Sí? En la lógica de la guía de León y Montero, lo importante que es que ustedes puedan identificar muy genéricamente qué es un estudio empírico cuantitativo, qué no lo es, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? A mí se me dificulta la diferencia entre retrospectiva y prospectiva, dice Carla. Bueno, nada, gente, muy sencillo. Los retrospectivos son los que se preocupan por tratar de explicar algo que tengo presente hoy, pero rastreando en el pasado, ¿sí? Hay algo de la historia de ese individuo, de ese grupo de individuos, que me puede ayudar a explicar el fenómeno que estoy observando hoy, ¿sí? Y un prospectivo apunta hacia adelante. Yo tengo una condición ya establecida y quiero saber si por tener esa condición van a ocurrir cambios adelante. Por ejemplo, vuelvo al caso que les mencionaba recién. Puedo preguntarles a ustedes cuánto consumen de alcohol y a lo mejor teniendo acá 200 y pico de participantes, me da tiempo para poder hacer un grupo control abstemio, un grupo de bebedores moderados, un grupo de bebedores pesados y evaluar de ahora en más, teniendo esas tres distinciones, cómo es el rendimiento académico a final de año, por ejemplo, y alguna otra variable que me interese, ¿sí? Por eso se llama prospectivo. Yo tengo ya una condición preestablecida y quiero saber cuál va a ser el comportamiento por tener esa condición en otra variable dependiente o en otras variables dependientes hacia adelante, ¿sí? ¿Estamos? Y en ambos grupos no designo al azar ni manipulo una variable independiente. No necesariamente, no. En principio no. De nuevo, son detalles muy finos, Carla y compañía, ¿sí? No se agobien tanto por estos temas, ¿ok? Cande, me estás adelantando una pregunta que voy a retomar más adelante, ¿sí? Se está descontrolando el chat, se está descontrolando la participación. Sí, es que en realidad los prospectivos y los retrospectivos, esperen porque se van a desarrollar puntualmente. Son preguntas muy específicas que permiten diferenciarlos entre sí. Los ex post facto, retrospectivo, prospectivo son estudios correlacionales, no son experimentales porque no hay una intervención. Quédense con esa idea general que por ahora alcanza y después cuando veamos vamos a ver las específicas diferencias que existen en cómo se seleccionan los casos y qué es estudiar una variable dependiente antes o después y en qué se parece justamente ese caso a los experimentales. Que lo básico es que no hay intervención. Bueno, pausa, respiremos, ¿sí? Porque hay gente que también está un poco agobiada por la velocidad a la que vamos. Igual esto está siendo todo grabado, gente, así que no se angustien, sáquense peso de encima. Preocúpense por las cosas que sí pueden controlar, ¿tá? Es un consejo típico de la psicología. Vamos con otra consulta del chat, deme un segundo que tengo que admitir a alguien más. Vamos con otra pregunta. Bueno, yo te respondo esta, mira, mientras vos haces eso. Sí, puede haber correlacionales, o sea, los causales no son correlacionales, son explicativos. Todos los diseños, sean descriptivos, estudios por encuesta, sea la nominación que uno use, pero pueden ser descriptivos, correlacionales, experimentales, o estudios por encuestas, observación, ex post factos, experimentales, cuasi experimentales, lo que avanzan es en algún gradiente de predicción, o sea,
Son diseños que van complejizándose a la hora de predecir el fenómeno o la variable dependiente. El máximo nivel de predicción son los experimentales, ¿sí? O sus variantes cuasi experimentales cuando no asignamos sujetos al azar. Pero digo, para la unidad 2, y como entender cuáles son los tipos de estudios cuantitativos, poder comprender esto, que dependiendo de la pregunta de investigación, va a corresponder un tipo de diseño y que los diseños se complejizan en su capacidad predictiva de la variable dependiente. Predecir no es lo mismo que explicar, por eso, o causa-efecto, como en el caso de los experimentales, ¿sí? Los estudios correlacionales son expofactos, antiguamente llamados estudios correlacionales, y no explican ni determinan causa-efecto. Pero sí son predictivos, todos tienen algún nivel de predicción. Cuando yo digo que la mitad de la población son mujeres en Argentina, es una forma de predecir, ¿sí? Y puedo generar hipótesis inclusive, pero no me quiero adelantar sobre eso porque el profe Godoy tiene filminas para eso. Muy bien. Vamos con la consulta que introdujo Brisa Campos Rodríguez, que pregunta sobre las estrategias de integración multimétodo, ¿sí? Que es un concepto que aparece en el texto de Sánchez Gómez, que en realidad no es de él, sino que Sánchez Gómez lo recupera a partir de un autor que se llama Bericat, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Son 3. Complementariedad, combinación y triangulación. Voy a usar la palabra que usó Silvina recién, de gradiente. Hay un gradiente de complejidad acá, ¿sí? La más simple de todas es la complementariedad, ¿sí? Es cuando un investigador dice, bueno, yo en esta primera parte hice una investigación, unas entrevistas en profundidad, y en la segunda parte apliqué un cuestionario, ¿sí? Entonces, por eso mi estudio integra perspectivas cuali y cuantitativas, ¿sí? Desde la perspectiva de Bericat, ese sería un estudio en donde está esta estrategia de complementariedad. Simplemente se adoptó una estrategia para resolver un aspecto de la investigación y se adoptó otra estrategia para hacer otro aspecto de integración y ahí quedó todo, ¿sí? No se hizo mayor esfuerzo para hacer una articulación mucho más compleja de las dos estrategias, ¿sí? La combinación es una vuelta de tuerca un poquito más interesante porque sí permite ya unir, combinar, por eso se llama combinación, 2 métodos, uno de los cuales es el principal, por ejemplo, vuelvo al caso, una entrevista en profundidad, y otro no es el principal, pero me sirve como de apoyatura, como para tener un poquito más de data, más de info, ¿sí? Podría estar haciendo una observación o una cosa de tipo etnográfica, ¿sí? Pero lo principal para mí, en ese ejemplo, sigue siendo la entrevista en profundidad, ¿sí? Entonces lo que hago, denme un segundo que admito a alguien más, lo que hago ahí es unir la información que me provee un método que adopté como principal, la estrategia en profundidad, la entrevista en profundidad, perdón, y uno complementario, subsidiario, como para apoyar más información sobre el fenómeno que me interesa a mí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es un poquito más complejo que complementar, porque ahora sí estoy integrando información que proviene de 2 estrategias de investigación, pero no llega al máximo, que está representado por la siguiente estrategia de integración multimétodo, que es la triangulación. La triangulación, como dice justamente Bericat, representa el grado máximo de integración, ¿sí? ¿Ok? Acá yo puedo no solamente unir métodos cualitativos o cuanti, sino que puedo integrar las fuentes de datos, puedo integrar teorías de muy diversos niveles, puedo integrar miradas de distintos investigadores. Si estoy trabajando en un grupo y yendo a una misma comunidad, bueno, una cosa es lo que yo vea de esa comunidad y otra cosa es lo que vea Silvina, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? O de ambientes en el estudio de un fenómeno, porque también podría ocurrir que haya distintos contextos en donde las cosas que me interesan a mí se estén expresando. En la escuela de la comunidad, o en la iglesia de la comunidad, o en el parque de deportes, qué sé yo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, la triangulación es como el concepto central de integración multimétodo, ¿sí? Sonia dice un ejemplo para diferenciar. Lo acabo de decir, complementariedad es que vos hagas una entrevista por un lado y un cuestionario por el otro. Y dijiste, bueno, yo en este caso resolví con una estrategia quali esta parte de la investigación y en este caso resolví con una estrategia quanti esta otra parte de la investigación. Pero no hiciste nada por combinarlos, por unirlos. Conseguiste una pieza del rompecabezas con la entrevista en profundidad y otra pieza del rompecabezas con un cuestionario estandarizado.
¿Tá? Ese sería un ejemplo de complementariedad. ¿Ok? Nadie te puede decir que no hiciste complementarios, una aproximación cual y cuanti, porque, bueno, básicamente hiciste eso. Combinaciones que vos, dentro del mismo nivel, por ejemplo, por eso daba el ejemplo de la entrevista en profundidad y la observación, es que si vos tomás como estrategia principal de trabajo para vos la entrevista, bueno, haces un montón de entrevistas, pero de manera complementaria, sobre el mismo fenómeno, sobre las mismas personas que estás entrevistando, haces una observación de algún comportamiento particular. E integrás, combinás, unís esa información. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? No sé quién, no recuerdo el nombre de la persona que pidió un ejemplo, pero bueno, fíjense que son ejemplos bastante fáciles de seguir, ¿sí? Y quédense con el concepto de que de estas 3 estrategias, la más significativa, la más importante es la triangulación por el nivel que logra justamente de comprensión sobre un fenómeno, aportando elementos de muy diversas fuentes, de muy diversos investigadores, de muy diversas teorías, con estrategias o métodos de investigación de distintas perspectivas. ¿Estamos hasta acá? Bien, dejamos a Brisa. Otra mano, otro comentario. No estoy viendo ya el chat porque vuelan las cosas, se me van pasando así. Dice, ¿qué diferencia hay entre los pasos del proyecto de investigación de León y Montero con Sampieri? No hay diferencias a grandes pasos. Lo que sí me gustaría decir, porque esa pregunta me da pie para hacer un comentario. Otra aclaración. Sí. Ojo con de dónde están leyendo para resolver algunas cuestiones, ¿sí? Porque en relación a los pasos en general, o algunos otros aspectos que son básicos dentro de estas unidades que estamos discutiendo, el material que estamos usando es el material de Sampieri y colaboradores, ¿sí? No estamos usando, pese a que hemos puesto a disposición de ustedes, por ejemplo, recientemente a partir de la plataforma del libro, todo el libro de León y Montero. La verdad es que no estamos usando todo el libro de León y Montero en el programa de la asignatura, ¿sí? Fíjense bien la bibliografía obligatoria de cada unidad y van a poder entender que en alguna unidad, por ejemplo, en unidad 2 particularmente, el grueso de la atención está puesta en el material de Sampieri. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar desde dónde están leyendo, qué concepto, para poder entender después la resolución de la pregunta que les va a tocar en el parcial. Como les dije al principio, nuestras preguntas, siempre que resulte posible, están ancladas a un texto en particular, justamente para darles un empujoncito en dirección al éxito, si me permiten la expresión, ¿sí? Entonces, es muy importante que las lecturas de ustedes estén orientadas en función de la literatura que corresponde leer, ¿sí? ¿Okay? Esto es muy importante, porque si no puede haber confusiones, que de hecho, en muchas de las cosas que resolví en el foro de consultas teóricas hay confusiones. Le atribuyen cosas a autores que no las dicen. ¿Tá? O toman, como vos decís ahora, textos que la cátedra no los toma, ¿sí? Entonces no sé de dónde los están sacando. Digo, no es que esté mal, al contrario, está muy bueno que uno use más de una fuente de datos y en general en metodología no hay diferencias sustantivas. Lo que pasa es que pueden agarrar un autor que clasifica los métodos en descriptivos, correlacionales y causales y digamos, y lo que nosotros usamos de León y Montero no los clasifica así. ¿Son diferentes? No. Unos pueden incluirse dentro de los otros, pero usamos una nomenclatura distinta. Todas las preguntas del parcial son sobre los textos que ustedes tienen como obligatorios de la materia. Entonces, ojo de dónde estudian, porque a veces están queriendo decir lo mismo, pero usan una denominación distinta, aunque estén diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo pasa como cuando ustedes estudiaron estadística y hay muchas formas de nominar a los muestreos intencionales, ¿sí? Depende del autor. El muestreo, la definición es lo mismo, el tipo de muestreo, pero la nominación es diferente. Entonces, cuidado, porque las preguntas del parcial van sobre los textos que están como obligatorios de la materia, ¿sí? Todo lo demás lean lo que quieran y revisen lo que quieran, pero no van a incluirse en el parcial, ¿sí? Acá justo en esta pregunta que les traigo del foro, esta es una pregunta en donde Fiorella hace un razonamiento muy interesante, hace una pregunta muy interesante, pero en el argumento que ella me da, me ancla su argumento a un autor que no corresponde con lo que está pensando, ¿sí? O sea, se ve que hizo una lectura y le atribuyó, por decirles algo, a León y Montero cosas que en realidad dijo otro autor, ¿tá? Pero el razonamiento está bueno, por eso lo traemos acá, ¿sí? La pregunta de ella es sobre consecuencias de la investigación, que es un concepto que aparece en el texto de Sampieri, ¿sí? No en el texto de León y Montero.
¿Estamos? ¿Ok? Entonces, la pregunta que ella hace es si es factible relacionar los elementos planteados al momento de considerar las consecuencias de la investigación con los aspectos que tienen que ver con el relato que hace Agos Mileo sobre una serie de investigaciones neurocientíficas vinculadas con la diferencia en el cerebro entre mujeres y varones, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de vincular dos documentos que no dialogan entre sí claramente, está muy bien logrado, ¿sí? El único error o pifie de Fiorella ahí fue que ella habla de las consecuencias de la investigación, pero las vincula a otro texto, que no es el de Sampieri, ¿sí? Pero consecuencias de la investigación como tal aparecen formuladas específicamente por Sampieri, y como les digo, ahí en la filmina, esas refieren o señalan que como investigadores, investigadoras, tenemos que cuestionarnos siempre, con fines científicos y con fines éticos, sobre las consecuencias de nuestras investigaciones. Entonces, en ese sentido, y siguiendo con el razonamiento de Fiore, las consecuencias de una mala investigación neurocientífica sobre las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres pueden ser, por ejemplo, que se sigan perpetuando los estereotipos de género o que se termine imponiendo un reduccionismo biológico en psicología, cosa que no queremos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante que aún desde las neurociencias analicemos críticamente qué es lo que hacemos en términos científicos, técnicos, metodológicos y también en términos éticos, ¿sí? Y que revisemos en función de eso qué tipo de investigación queremos hacer y nos anticipemos a los efectos, a las consecuencias de ese tipo de investigación. ¿Está? Entonces, nada, traigo esto acá porque me pareció muy interesante. Fiore creo que es la única persona que hace una pregunta de relación entre textos claramente diferentes entre sí. Como dije recién, el único pifia ahí fue adjudicarle a otro autor o a otros autores el tema de las consecuencias de la investigación que están claramente abordadas por Hernández Sampieri y colaboradores en su otro manual. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué otra pregunta tenemos en el chat? No sé si se me fue la doctora Brusino momentáneamente o no. Camila pregunta más ejemplos de preguntas. Bueno, vamos a aprovechar esto mientras pienso en otra cosa del chat. Una pregunta, piensen ustedes, si alguno ya leyó la sección de consecuencia de la investigación de Sampieri y colaboradores, ¿qué preguntas se podrían hacer al respecto? ¿Sí? Porque ahí, eso puede dar para un ejemplo de pregunta-problema. De hecho, el examen ya está hecho, ¿sí? Pero para un final, por ejemplo, yo podría tomar esta situación y transformar esto en una pregunta de examen que implica relacionar no un texto, sino dos, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, al considerar los estudios neurocientíficos con sesgo, que Agostina Mileo aborda en su documento Que la ciencia te acompañe. Esto tiene que ver con alguna de las categorías establecidas por Hernández Sampieri. ¿Cuál de las siguientes? A, consecuencia de la investigación. B, viabilidad de investigación. C, tal cosa en la investigación. D, tal cosa en la investigación. ¿Sí? Razonando, seguramente Fiorella va a ser de las primeras en responderla correctamente a esta pregunta. ¿Sí? Porque va a decir, es mi pregunta, es lo que yo había pensado. Bueno, listo. Uno puede decir, bueno, cuando Hernández Sampieri preguntan o analizan el caso de las consecuencias de la investigación, esta situación que describe fulana de acá tiene que ver con esto, con consecuencias de investigación. Listo, el marco ahí. ¿Está? No sé si le resolví la vida a Camila, que quería otro ejemplo de pregunta, pero bueno, nada, cada cosa que estemos resolviendo acá pueden hacer ustedes un ejercicio de tratar de transformarlo en una pregunta de investigación. Sigo admitiendo gente a la sala. Lidia Celaya. Lidia, sos de las que apareció haciendo consultas varias hoy a la mañana. Tengo 3, creo que ya abordé una. Tengo 2 más de consultas que vos hiciste, Lidia Celaya, para resolverte. No sé si alguna de las que hiciste tiene que ver con triangulación. Sé que voy a hablar de triangulación de nuevo, pero el concepto de no hay mucha diferencia en el concepto de triangulación en cómo lo entienden todos los investigadores cualitativos. Hay diferencias en otros aspectos, ¿sí? Me refiero en otros aspectos en otros temas. Pero en relación a la triangulación, el concepto básico es el mismo. ¿Por qué, Lidia? Porque el concepto de triangulación es propuesto
dentro de los primeros autores, metodólogos cualitativos que además crearon o escribieron los primeros manuales de metodología de investigación. Y la triangulación como concepto no viene de psicología, por eso vas a ver que no hay muchos matices, depende de si tomés a Flick o lo que sea, porque en realidad lo toman entre comillas, de las ciencias duras o naturales. La triangulación es una forma de ubicación de un tercer punto tomando como referencia 2 puntos conocidos, un tercer punto que no conoces, tomando como referencia 2 puntos que sí conoces, ¿sí? Se usa, por ejemplo, en la vida naval, ¿sí? Se usaba para poder estimar dónde estamos posicionados, sabiendo que mi barco está acá, sabiendo que esta otra cosa está acá. Bueno, ¿dónde está este otro tercer punto que desconozco? Bueno, o en la industria espacial o satelital, ¿sí? Es un concepto que viene de esa vía. Entonces, no hay muchas vueltas al respecto. Cuando estos autores clásicos, me arriesgaría a decir que fueron Glasser y Strauss, pero no me acuerdo, ¿sí? Creo que fueron ellos. Proponen el concepto de triangulación, lo traspolan a nuestro campo, básicamente sin cambiar demasiado. Es esta mirada de decir, bueno, cuando yo puedo aportar muchas perspectivas, muchas miradas, muchos métodos para poder comprender un fenómeno, más chances tengo justamente de comprender ese fenómeno, ¿sí? Espero más o menos haber sido claro, Lidia, Maite Celaya, y si no, capaz que vuelva a aparecer más adelante. ¿Está? Trinidad levantó la mano. Dale, Trini, mientras cambio de filmina. Pregunta lo que quieras. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. Buenísimo. En clase habíamos hablado de que la variable independiente y dependiente podía pensarse como más fácil, como una causa y una consecuencia. Y no recuerdo cuál era cuál. ¿Está bien que la independiente sea la causa? Sí. Respuesta corta. Sí. ¿Está? Gracias. Genial. Vamos con esta filmina. Lidia Celaya, vuelve a aparecer. Miren. Lidia pregunta, como varios, y por eso lo abordé al principio, sobre la guía para nombrar los estudios de investigación en psicología. ¿Sí? Ya dijimos esto con Sila al principio. Tómenla de manera general. De hecho, el mejor consejo que les puedo dar para que no se agobien demasiado es, fíjense cómo está escrito el resumen de ese documento. ¿Sí? En este trabajo se revisa y amplía el sistema de clasificación de la materia de investigación, etcétera, etcétera. El sistema está basado en la lógica del plan de investigación. En un primer nivel se compone de 3 grandes grupos. Ahí ya nos están dando una pista. Estudios teóricos, estudios empíricos cuantitativos y estudios empíricos cualitativos. ¿Sí? Son los 3 grandes ejes. Después desagregan. Una pregunta de eso justo está relacionado. Perdóname, no sé qué me querés preguntar, Cami. O sea, está relacionado con esto, pero lo que yo quiero preguntar es de la unidad 3. Veo que la unidad 3 son todos los métodos cualitativos, ya la descripción en profundidad de cada uno. Bueno, yo lo que quería saber era saberse obviamente los pasos, porque en cada método está en el libro los pasos a seguir para llevarlo a cabo. Por ejemplo, el de la etnografía está el diseño de la investigación, las técnicas de recogida de la información, bueno, todo eso. Todo eso tenemos que sabernos bien. Voy a dejar a la profesora Brusino que justamente dio la última clase de esa unidad para que te diga, o sea, de hecho tendrías que prestar atención a lo que ella desarrolló en clase. O a los videos de clases pasadas, porque ahí está más o menos lo principal en lo que se presta atención. ¿Sí? ¿Qué querés decir? A ver, sobre los tipos de estudios cualitativos, no se profundiza sobre los pasos, sino sobre el objetivo. Es decir, ¿por qué un estudio etnográfico es un estudio etnográfico y no es un diseño de investigación-acción participante? ¿Sí? La diferencia radica básicamente en que tienen objetos diferentes. El objetivo de la investigación es distinto, ¿sí? Entonces, lo que intentamos con ese material inicial es que puedan discriminar distintos objetos y para qué se usa cada tipo de estudio, ¿sí? Eso es lo primero. Y sobre especialmente las técnicas de recogida de datos, que después se profundizan con el material de Flick, ahí sí lo que nos interesa es que puedan discriminar cuáles son las características de una entrevista, cuáles son las características de un grupo de discusión.
básicamente cómo es el método de comparación constante, que es la parte de análisis. Eso sí, es más técnico y tal vez nos interesa más que tengan algún tipo de dominio, pero no tanto de palabras, digamos, de conceptos, sino de que puedan comprender qué es el método de comparación constante, qué es el muestreo teórico, ¿sí? Cuándo aplico una entrevista, qué es una pregunta cerrada, qué es una pregunta semiestructurada. En las clases se trabajó mucho sobre la técnica, sobre trabajar en vivo, in vivo, porque es comparación constante, cuándo es una pregunta abierta, cómo invito a la narración, cuándo ingreso una pregunta semiestructurada, ¿sí? En la parte de recolección de datos, sí, hay un poco más de énfasis sobre la técnica en sí y cómo se estructuran esas técnicas. Sobre la parte de tipos de estudio, lo que más interesa es el objeto, es poder discriminar eso, ante cada objeto, qué tipo de estudio es el más pertinente. Básicamente eso. Vamos a dar un ejemplo, no de lo cualitativo, pero sí sobre lo que está señalando Silvina ya en breve, ¿sí? Porque yo respondí una consulta que me pareció súper fina, pero que no va en la dirección de esto que nosotros pretendemos, ¿sí? De cualquier manera la traje acá y va a aparecer seguramente, si no es la siguiente Silvina, la próxima, porque están ordenadas por temas. Por ejemplo, Perdóname, que es alguien que pregunta, estudiando la guía de León y Montero, esta guía, pregunta sobre los metaanálisis, un tipo particular de estudio teórico. Y al preguntar sobre los metaanálisis, le llamó la atención el concepto de estimadores, ¿sí? Eso es finísimo. Nosotros, hablar de estimadores para los metaanálisis implica hablar de estadística, de una forma particular de operaciones estadísticas para poder entender qué es lo que está buscando alguien que hace un metaanálisis. Pero no es lo que estamos preguntando nosotros, no es el objetivo de lo que nos planteamos con Silvina en la asignatura, ¿sí? Sí necesitamos que entiendan que si uno les pregunta, si una persona realiza un metaanálisis, de acuerdo con León y Montero, ¿a qué tipo de clasificación de los estudios correspondería? Ustedes inmediatamente digan estudio teórico, ¿sí? Porque entendieron ese concepto, ¿sí? Pero claramente no se van a encontrar con una pregunta que diga, defínanme qué es un estimador y en qué tipo de estrategia de investigación se usa. No tiene sentido, no va con ese objetivo, ¿tá? Vuelvo sobre esto, perdón, Sil, que te corté, pero la guía de estudios, la consulta de Lidia, reclamaba que no había ejemplos. Error, Lidia. Cada vez que León y Montero y León en este caso, porque están cambiados los órdenes, Montero y León te presentan un tipo de investigación, fíjate que inmediatamente hay una cita, ¿sí? A vos te pasa lo mismo que a otro de tus compañeros que hace una pregunta sobre los cuasi experimentales. Dice, no entiendo, no hay ejemplo. Cada cita es un ejemplo. Lo que pasa es que hay que rastrearlo al ejemplo, ¿sí? Usan las estrategias de uso de base de datos y cada uno de los estudios, o la mayor parte de los estudios, se pueden encontrar en la web, online, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Lidia, que no sé si es adentro del Meet, cuando Montero y León, dentro de los estudios empíricos con metodologías cuantitativas, se refieren a los experimentos, uno de los ejemplos que ellos traen es justamente de un grupo de investigación de colegas de acá de la Universidad Nacional de San Luis. Sonia Tifner, Laura Sanín y Miguel de Borton hicieron un estudio donde evaluaron el efecto de la feromona androstenona sobre el estado de ánimo en una muestra de mujeres y hicieron un pequeño experimento. Ese trabajo está citado por Montero y León como uno de los ejemplos dentro de los estudios empíricos con metodologías cuantitativas, ¿sí? Entonces, si alguno o alguna de ustedes quisieran tener más precisión para poder entender un tipo particular de estudio, mi sugerencia es, usen las estrategias que aprendieron de uso de base de datos, rastreen la cita correspondiente sugerida por Montero y León, léanse por lo menos el resumen y si no la parte de metodología para ver qué descripción se hace ahí de la estrategia de investigación para que ustedes puedan entender por qué Montero y León dicen este estudio es un ejemplo prototípico de metaanálisis. Este estudio es un ejemplo prototípico de estudio empírico con metodología cuantitativa, 2 puntos, experimento. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Para terminar de responderle, no sé a quién había preguntado el tema de los pasos y demás, hay una clase que yo dicté el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero está en el canal de YouTube mío, que no es sobre técnicas de recolección de datos, sino sobre tipos de estudios cualitativos,
donde yo hago, por inquietud de los estudiantes, les cuento cómo se hace esto de introducirse al campo, por qué cuando el investigador o la investigadora interviene en una investigación, acción participativa, cómo se involucra, los procesos de recursividad dentro del campo y demás. Entonces, si quieren como fortalecer ese aspecto, pueden verse esa clase, que no, insisto, es la unidad 3, pero no es la de recolección de datos, y no está en el ABP ahora, está en el YouTube, en el canal de YouTube mío. Pero ahí tienen como una explicación más detallada, pero no es para que se la aprendan de memoria, sino para que ustedes puedan entender las diferencias que hay, cómo uno llega al campo en un estudio cuantitativo, cuando lleguemos a los cuantitativos, y cómo uno llega al campo en un estudio cualitativo, ¿sí? El proceso de involucramiento y sobre todo el proceso de recursividad que tiene el ingreso al campo y la recogida de información y vuelta al campo, ¿sí? Profe, esa clase que usted dice, la dio el año pasado y era la primera parte de la unidad 3. Exactamente. Bueno, gracias. No me acordaba de qué año era. Pero bueno, gracias. Esa les puede ayudar también a aclarar un poco más esa parte más técnica, digamos. Pero insisto que las preguntas van sobre los objetos más que sobre las técnicas. Sí, en la de recolección de datos. Eduardo Fabio Romero levantó la mano. Hola, buenas tardes. Cuando vimos los métodos cualitativos, se señaló entre sus características que la fuente principal y directa de los datos, entre otras características, eran situaciones naturales, y esto para hacer una contraposición respecto de los experimentos donde se trabajan con situaciones artificiales, altamente controladas de laboratorio. Después, más adelante, yo vi que en los estudios fenomenológicos interpretativos, que son parte de los estudios cualitativos, se puso como ejemplo, si mal no recuerdo, la teoría psicoanalítica. La pregunta va en torno a si consideramos que la teoría psicoanalítica, por lo menos desde su principal autor, Freud, muchas de sus teorizaciones parten de una situación donde se monta el dispositivo analítico que implica atención flotante por parte del analista, silencio, no ser directivo, y por parte del analizante, la asociación libre. ¿Podemos concebir este dispositivo que a mí me huele personalmente como artificial, una situación natural? Y esto realmente no estaría cuestionando si realmente la teoría psicoanalítica es un estudio fenomenológico interpretativo. Empecemos por definir que cualquier cosa que ocurra en un consultorio que no esté altamente arreglado y no sea un consultorio de una situación, de una investigación experimental, es una situación natural, de consultorio, pero natural, ¿sí? Hay un montón de aspectos que no sabemos, más allá de lo prolífico que fue Freud en sus escrituras, respecto de qué es lo que ocurría dentro de la dinámica particular de ese consultorio. Las transcripciones que hay de diálogos están apoyadas en la memoria de Freud, pero no en registros de audio, por ejemplo, o de alguna otra naturaleza que hoy serían frecuentes para algunas orientaciones del psicoanálisis y para algunas psicoterapias. No todo el psicoanálisis está de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, la tradición del psicoanálisis del yo de Estados Unidos no tiene ningún problema en grabar las sesiones y volver a ese registro para poder hacer un montón de trabajo y de estudios, ¿sí? Psicoterapéutico o no. Eso sin entrar en considerar que desde el propio psicoanálisis, o al menos de una posición de ellos, el psicoanálisis es su propio método de investigación, tiene sus propias reglas, si vale el término, ¿sí? Entonces, a los fines prácticos y bien generales, yo seguiría sosteniendo que uno puede usar desarrollos de esa perspectiva teórica dentro de ejemplos o como ejemplos de abordajes desde lo fenomenológico dentro de la perspectiva cualitativa, ¿sí? Creo que si estás cursando psicopato o cursaste psicoanálisis y todavía te podés encontrar con los colegas de psicoanálisis, con los profes, si le preguntás a cualquiera de ellos si ellos consideran a la situación de consultorio como una situación de laboratorio o artificial, muy probablemente te lleves varias respuestas negativas, ¿sí?
y alguna que otra reacción de sorpresa seguramente, pero no es una situación comparable a la que sí podría ocurrir cuando efectivamente, porque efectivamente las hay investigaciones de psicoterapia con perspectiva experimental, de hecho muy rigurosas, porque a veces cuando uno evalúa cuestiones que tienen que ver con la eficacia de las intervenciones psicoterapéuticas, trabaja con lo que se llama denominados estudios multicéntricos, es decir, muchas personas aplicando el mismo procedimiento en diferentes lugares al mismo tiempo deberían obtener los mismos resultados, ¿sí? Es una de las normativas de la APA a la hora de después terminar recomendando una intervención para determinado tipo de problemática en determinado tipo de población. Es decir, hay N cantidad de estudios de comparación de grupos experimentales o un número equivalente de estudios experimentales de caso único que sistemáticamente demostraron que tal intervención funciona bajo tales condiciones para determinadas personas. En esas condiciones, como vamos a ver cuando discutamos la unidad de experimentos, todo tiene que estar absolutamente controlado. Absolutamente controlado, ¿sí? La situación dista mucho de ser la situación natural de un consultorio de un psicoanalista promedio de 1800 y pico, 1900 y algo, o de ahora, ¿sí? Entonces, yo a los fines prácticos lo seguiría manteniendo como un ejemplo de investigación desde una perspectiva cualitativa. Sí, o sea, la inquietud mía iba más por el nivel, digamos, de estructuración de esa interacción. O sea, porque no es una conversación común y corriente cotidiana de pasillo que podemos encontrar en la casa. Lo que pasa es que tenés muchas, más allá de que vos señalaste elementos técnicos que devinieron posteriormente, ¿sí? Lo de la atención flotante, dispositivos, son todas cosas que devinieron posteriormente, no estaban sistematizadas originalmente por Freud, ¿sí? O sea, son sistematizaciones que hacen después sus seguidores, que con la práctica, con la acumulación, se van estableciendo, pero, de nuevo, no son estándares, ¿sí? No hay un protocolo que diga, bueno, primero saludamos a la persona, siempre manteniendo 30 centímetros de distancia, la temperatura de la habitación tiene que estar siempre a 25 grados, el diván tiene que estar inclinado a 45 grados con respecto... No, nada de eso ocurre en ningún consultorio de ningún lado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenés una gran cantidad de variabilidad que es el principal enemigo de una situación objetiva de investigación. ¿Ok? ¿Estamos? Más la subjetividad, porque de nuevo, vos mismo lo definiste, es decir, la persona deriva dentro de lo que quiera hablar. Puede ser que haya alguien que como terapeuta que le proponga un tema. En algunos casos ni siquiera hay un feedback verbal o gestual, ¿sí? De hecho, en ciertas tradiciones de psicoanálisis, el analizante o el paciente está fuera del campo visual de la persona que interactúa como terapeuta, para no tener esa influencia, ¿sí? Y pueden pasar un montón de cosas en ese proceso. Entonces, yo mantendría, a los fines prácticos, ¿sí? A los fines prácticos, mantendría a los desarrollos desde esa perspectiva en el marco amplio de los estudios cualitativos, y de ahí empezás a detallar dónde los ubicás en particular, ¿sí? ¿Puedo decir algo más? Sí, por supuesto, profesora Y titular. además todo el material que surge del encuentro terapéutico es material narrativo. Entonces la propia fuente de datos que provee ese tipo de estrategia es cualitativa. Y el tipo de análisis que se hace es un análisis interpretativo, que entra dentro de las estrategias cualitativas. Bueno, retomo acá con Camila y vamos siguiendo con el ping-pong. Camila, como decíamos hace rato, es un ejemplo de alguien que se detuvo en algo muy fino que no tiene que ver con lo que nos interesa a nosotros, pero lo traigo justamente a colación. Camila era del ejemplo que hablábamos recién. Estuvo leyendo la guía de clasificación de Montego León, se detuvo en los metaanálisis, que son un tipo particular de estudio teórico, eso sí nos interesa que lo sepan, ¿sí? Y al leer sobre los metaanálisis se encontró con una palabra que seguramente no vio nunca antes, o que si la escuchó en estadística capaz que no le prestó mucha atención, que es la palabra estimador, ¿sí? ¿Ok? Estimador del tamaño del efecto. Estimador del tamaño del efecto. Es muy probable que la hayan escuchado en estadística. Bueno,
¿Qué hace un metaanálisis? Bueno, la palabra meta, seguramente alguno dirá, latín de secundario. Bueno, hay razón para aprender algunas cosas. La palabra meta acá se usa para marcarnos de alguna manera que es como el análisis del análisis, ¿sí? Básicamente lo que hace un metaanálisis es analizar estadísticamente, con determinadas pruebas estadísticas, las estadísticas de otros estudios empíricos que se han hecho, típicamente sobre intervenciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es tener una medida de resumen. Yo quiero saber, sin tener que hacer 20 millones de experimentos yo por mi cuenta, pero sí valiéndome de los 20 experimentos que hicieron otros colegas, quiero saber si los resultados de ellos sistemáticamente me señalan que la intervención X, dirigida a mejorar el desempeño de los estudiantes de metodología en evaluaciones múltiple opción, funciona, ¿sí? Entonces, tomo cada uno de esos 20 estudios, tomo cada uno de los 20 resultados estadísticos de los tamaños de efectos que ellos informaron, y con este nombre tan particular de estimador del tamaño del efecto, hago un análisis estadístico sobre esas estadísticas. Y trato de encontrar un patrón, una medida de resumen que me diga, sí, Juan, los 20 estudios demuestran sistemáticamente, con este poder, que esta intervención dirigida para estudiantes de metodología, para que aprendan mejor, funciona. Excelente. Entonces yo no tuve que generar un gran despliegue de económico, ni de recursos humanos, ni de participantes, porque lo que hice fue valerme de resultados producidos por otros. ¿Está? Eso es un metaanálisis en sentido muy sencillo, en cordobés básico. ¿Está? ¿Nos interesa que sepan hacer un cálculo del tamaño del efecto? No. ¿Sí? Sí nos interesa que sepan que un metaanálisis es una herramienta valiosa para poder tener una medida de resumen o una medida final sobre si una intervención funciona, una intervención psicológica funciona o no, y que para este caso particular se clasifica como estudio teórico. ¿Sí? Trabaja sobre números, sobre datos, sobre documentos producidos por otros. ¿Ok? ¿Estamos? Sonia, también sirven para encontrar que los artículos dicen lo que dicen. Es un buen comentario. No necesariamente, ¿sí? Porque para eso hay otro tipo de estrategias estadísticas, ¿sí? En un metaanálisis lo que uno hace es tratar de ver si cuando fulano, mengano, brusino y quien sea dicen que una intervención A funcionó en estudiantes universitarios para reducir la ansiedad de los exámenes y reportan determinados valores, para saber si esos valores son coincidentes y son potentes. Entonces, si encuentro eso, yo puedo decir, bueno, esta intervención efectivamente funciona y la puedo recomendar como una intervención para mejorar el manejo de la ansiedad de los exámenes de estudiantes universitarios, ¿sí? No me sirve tanto para, como dice Sonia, controlar que los artículos dicen lo que dicen, ¿sí? Porque para confiar en un dato necesito de otro concepto que ustedes vieron al principio, y va a aparecer más fuertemente cuando hagamos los experimentos, que es el concepto de replicación. Yo necesito replicar estudios con el objetivo de que si los replico siguiendo el protocolo originalmente comunicado por la doctora Brusino, voy a encontrar los mismos resultados que la doctora Brusino mencionó, ¿sí? Hablamos algo de esto cuando yo hice la actividad especial sobre ética en investigación, porque le di justo un ejemplo. Es un investigador holandés, Stapel, que tenía una serie de estudios muy llamativos, y cuando la gente empezó a hacer replicaciones, ¿sí? Como esta forma de controlar que efectivamente el fenómeno que estaba reportando Stapel existía, empezaron a encontrar sistemáticamente que no daba un pomo, ¿sí? Entonces ahí se descubrieron que era un trucho total. ¿De acuerdo? ¿Estamos? No sé qué es una revisión paraguas, Joaquín, no conozco esa terminología, ¿sí? O sea, dentro de los estudios teóricos tienen revisiones cualitativas tradicionales, alguien que sabe sobre un tema o que no sabe pero quiere saber sobre un tema y revisa paper. Tienen los sistemáticas o los metaanálisis, ¿sí? Pero no sé qué es una revisión paraguas, ¿ok? O paraguas. Vamos con otra filmina más. Lautaro, otro que también se enredó con la guía de Montero y León. Lautaro estaba preocupado por los estudios cuasi experimentales. Ya lo dije al principio, lo vuelvo a decir acá. Vamos a verlos en profundidad cuando abordemos la unidad 9. Le vamos a dedicar toda una unidad a hablar de los estudios cuasi experimentales. Son muy importantes para nosotros porque la mayor parte de las veces nos vamos a encontrar con la posibilidad o la necesidad de
evaluar si una intervención funciona en condiciones naturales, y por eso mismo vamos a estar imposibilitados o atados de manos en relación a la asignación por azar de los participantes a las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, trabajando en el ámbito de la psicología educativa, o por ejemplo, trabajando en el ámbito organizacional. Entonces, hay muchos ámbitos de la psicología en donde no siempre vamos a poder hacer un experimento típico, ¿sí? Recurrimos a la estrategia cuasi experimental. ¿Estamos? La pregunta de Lautaro era si los estudios cuasi experimentales, bueno, son, primero, un tipo de estudio empírico cuantitativo, ¿sí? Y después hay muchos tipos de estudios cuasi experimentales, ¿sí? Que lo vamos a poder ver a grandes rasgos de la unidad 9, ¿sí? Yo les mencioné 2 configuraciones mínimas hace un rato. Comparar un grupo contra otro, por ejemplo, un curso contra otro curso en una escuela, cuando queremos ver si un nuevo programa de enseñanza de la lectoescritura funciona. ¿Ok? Entonces, por el motivo que sea, muchas veces en las directivas de una escuela nos impiden mezclar los pibes. Sus razones tendrán, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con el curso A contra el curso B. Entonces, nada. Entonces, es una situación natural que se da bastante en investigación educativa, en donde, bueno, podemos aproximarnos a recoger información sobre la efectividad de ese programa de enseñanza de lectoescritura con un estudio cuasi experimental. Otra situación típicamente donde podemos estar implicados nosotros usando cuasi experimentos es en situaciones de evaluación de programas sociales, ¿sí? Porque no podemos asignar por azar a veces a los integrantes de una comunidad. Toda la comunidad recibe la intervención en el programa social. Entonces podemos hacer mediciones pre-test, post-test y así evaluar si esa intervención funciona. O sea, tenemos formas de arreglarnos un poco como para acercarnos de nuevo a la idea de que podemos determinar si esa intervención, ese programa social funciona o no funciona. ¿Tá? Pero no se detengan en los detalles. No necesitan saber con detalle todos los diseños cuasi experimentales o todos los diseños experimentales que son presentados por Monteiro y León en relación a los estudios con metodologías empíricos cuantitativos, ¿sí? Sí es bueno que sepan que si les presento un estudio que dice diseño pre-post con un solo grupo, inmediatamente tienen que decir esto es un estudio empírico cuantitativo según la guía de Monteiro y León. ¿Está? ¿Ok? No necesito que me digan, bueno, de qué debilidad tiene, cuáles son las amenazas a la variedad interna, todo eso vamos a ver más adelante. Ahora no. ¿Alguna otra consulta, Sil, del chat? Si no, sigo con esto. ¿O alguien que levante la mano? No, seguí con las filminas, así podemos avanzar un poco. Bueno, Lourdes Giannoni tiene muchas preguntas. Vamos ya a marco teórico, ¿sí? Pregunta Lourdes si el marco teórico se desarrolla a partir de la búsqueda bibliográfica o en qué momento se hace, ¿sí? El dramatismo lo pongo yo, capaz que Lourdes no lo puso. ¿Ah? Y lo otro que le quiero aclarar es que esa no es Lourdes, ¿sí? Es un estudiante random de cualquier lado, ¿tá? Pero no es Lourdes. No se ilusionen con que sea Lourdes. Respuesta. Yo di 2, ¿sí? La primera respuesta, la que tienen que tomar, es la que está puesta ahí en el texto, ¿sí? Depende del nivel de conocimiento previo de quien vaya a realizar la investigación, ¿sí? Por ejemplo, típicamente para ustedes, o para cuando comiencen a trabajar en las comisiones de trabajos prácticos, en algún momento no muy lejano, espero, un estudiante que recién comienza, como ustedes, a dar sus primeros pasos, siguiendo con las indicaciones que proponen Hernández Sampieri y colaboradores, lo que van a hacer es pasar por 2 etapas. La primera es la revisión analítica de la literatura, la revisión sistemática de la literatura, y la segunda es, efectivamente y propiamente, la construcción del marco teórico, lo que puede derivar en que adopten una teoría. ¿Está? ¿Ok? Entonces, ustedes sí, por el nivel de recorrido que tienen, sistemáticamente van a comenzar por dar el primer paso, revisar críticamente la literatura, ¿sí? Si le caen a la profe Ángel Pilate y le dicen, profe, queremos hacer un estudio sobre expectativas hacia el alcohol en estudiantes universitarios, Angelina les va a decir, bueno, vayan a revisar la literatura para ver qué encuentran. Les va a dar parámetros probablemente, les va a decir, bueno, traten de no irse a 1989, traten de arrancar desde más reciente, recojan literatura con 10 años de antigüedad, a lo sumo, y con esa literatura armen recién ahí un marco teórico que nos permita saber qué sabemos hoy sobre las expectativas hacia el alcohol en estudiantes universitarios. ¿Está? Etapa 1, revisión analítica o sistemática de la literatura. Etapa 2, efectivamente, construcción de marco teórico. El depende por qué es. Porque si le preguntamos a Silvina
Si pasa por la revisión analítica de literatura, generalmente no, porque si una lleva mucho tiempo ya laburando como psicóloga política sobre los temas que le interesan a ella, comportamiento político, qué sé yo, voto, ideología, ya sabe un montón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Avanza ya desde lo que sabe y en todo caso lo que sí hace después es actualizar lo que ya sabe. Dice, bueno, a ver, yo la última vez que leí, no sé, tirate un nombre, Brusino, alguien grosso de la psicología política. Hey, Joss, Hay. Joss. Bueno, vamos con John Joss, que es alguien que pueden rastrear porque está en la web, lo pueden encontrar en Facebook, en todos lados. Bueno, a lo mejor hace 2 o 3 años que sí no está leyendo algo recientemente publicado por Joss. Sabe sobre Joss y todo lo demás, entonces dice, bueno, voy a leer a ver qué es lo que aparece, ¿sí? Pero no es la situación para alguien que recién arranca como ustedes. Ustedes van a tener que buscar Joss, Brusino, Juan López, quién sé yo, todo lo que encontraron, siguiendo parámetros determinados, hablando sobre comportamiento político en estudiantes universitarios, ¿sí? Y recién ahí van a poder construir un marco teórico, ¿está? Entonces, esos son los 2 pasos sugeridos desde el texto de Hernández Sampieri, ¿sí? Revisión analítica de la literatura, construcción del marco teórico. ¿Estamos? Eduardo, levantaste la mano de nuevo. Sí, un poco, en parte se respondió a mi pregunta, pero de todos modos quiero formularla. ¿No dependería también de la tradición de investigación que vamos a usar? Es decir, si vamos a ir por el lado cualitativo, cuantitativo. Es muy buena tu intervención porque eso es una cosa que también preguntó alguno de tus compañeros o compañeras, así que va a aparecer ahora, ¿sí? Y también considerando preguntas si la construcción del marco teórico se hace siempre para las 2 perspectivas, las 2 tradiciones, y si se hace, ¿cuándo se hace? ¿Sí? Entonces, me anticipo un poco, es la revisión de la literatura está presente en todas las tradiciones, ¿sí? Solo que en la Quanti, y lo vamos a ver en profundidad en un ratito, aparece desde el principio, ¿sí? Al menos en los autores que estamos siguiendo. Y para otros autores, y para estos mismos, la revisión de la literatura desde la perspectiva cualitativa es un proceso. Vos lo vas haciendo todo el tiempo, ¿sí? Recuerden cuando vimos en la clase cualitativa, yo lo dije, probablemente volvió a aparecer cuando Silvina dio su teórico, el tema de la recursividad de la investigación cualitativa, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahí veo a Margarita que hace el rulito. Perfecto, exactamente, la recursividad. Entonces, en la tradición o en la aproximación quali, vos estás produciendo datos todo el tiempo, pero todo el tiempo, además por esta recursividad, estás volviendo a la literatura, haciendo algún ajuste, machacando por acá, por allá, y siguiendo en la dirección en la que querés llegar, ¿sí? Entonces, es parte del proceso y aparece fuertemente de nuevo al final, cuando vos estás cerrando tu trabajo de investigación cualitativa y tenés que integrar la teoría producida desde los datos con la teoría teórica, valga la redundancia, para que se entienda, ¿sí? Si estás estudiando sobre el fenómeno, como estudiaban, por ejemplo, algunos de los referentes de la metodología cualitativa, sobre discapacidad, bueno, esos changos produjeron muchos datos sobre discapacidad, pero además de construir teorías sobre esos datos, después al final empezaron a tratar de establecer vínculos, relaciones con cuerpos teóricos que estaban ya existiendo sobre la temática o cercanos a la temática. ¿Está? ¿Se entiende? Pero la revisión de la literatura, la necesidad de contar con un marco teórico está presente en todas las tradiciones, solamente cambia el lugar desde donde están presentes digamos, y el énfasis que se hace después en alguna etapa u otra, ¿está? Pero están presentes, ¿ok? Silvina pone ahí, la Quanti es secuencial lineal, exacto, la otra es recursiva, ¿estamos? Sofía pregunta también sobre el marco teórico, ella estaba más interesada en saber si hay pasos, bueno, los acabo de decir, los vuelvo a repetir, y en este caso directamente les traigo cómo lo ponen Sampieri y colaboradores en su texto. Fíjense, los pasos son estos 2, o etapas. Revisión analítica de literatura, construcción del marco teórico. ¿Está? ¿Ok? De cualquier manera, en el foro, recuerden que pueden chequear las respuestas están visibles para todos, no solamente para la persona que hace la pregunta. Así que en la respuesta del foro hay un poquito más de info. Y por ahí yo juego un poco más con otras fuentes, a veces para que sea más fácil de entender. ¿Tá? Vuelvo al tema de la construcción del marco teórico. Y tiene que ver un poco con el comentario que hizo recién Eduardo. Fíjense, esa es la secuencia, la que tienen en la pantalla, desde la perspectiva cuantitativa,
según justamente Hernández Sampieri, ¿sí? Desde la perspectiva cuantitativa, hacemos esta secuencia. Revisamos la literatura, detectamos la literatura pertinente, la obtenemos, la consultamos, extraemos y recopilamos la información que nos sirva para construir nuestro marco teórico y efectivamente terminamos construyendo el marco teórico. ¿Está? En la perspectiva quali, esto puede ser una secuencia que vos seguirías de manera orientadora, pero no se agotan esas secuencias, sino que, como dije recién, esto es recursivo. Vos vas a estar permanentemente haciendo un proceso de construcción del marco teórico, yendo y viniendo entre la realidad que te aporta datos para que construyas tu propia teoría y teorías que vas recogiendo de lecturas que vas haciendo sobre el fenómeno de interés. ¿Estamos? Avanzo. Otra consulta que a lo mejor tienen varios, que es sobre hipótesis. Hay varias preguntas sobre hipótesis, así que empiezo por esta, ¿sí? Lourdes Giannoni hace esta pregunta. ¿Las hipótesis se hacen después de que recolecta la bibliografía o antes? ¿Tá? Volvemos a la fuente, Hernández Sampieri, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultas. ¿Sí? Deme un segundo que admito a alguien más. De manera sencilla, ¿qué secuencia tendríamos? Tendríamos esta. Planteamiento del problema, revisión de la literatura y todo lo que ya sabemos que discutimos recién, es decir, terminamos con la construcción del marco teórico y ahí tenemos elementos suficientes para poder formularnos nosotros una hipótesis. ¿Ah? Desde esta perspectiva. Típicamente más asociada con la tradición cuantitativa. ¿Estamos? ¿Ok? Hay otra pregunta más de Lourdes, perdón, la reboticé, de Lourdes, sobre las hipótesis, que es la siguiente. ¿Hay diferencias entre estudios quantis y qualis? Es muy buena la pregunta, ¿sí? Creo recordar que también en alguna clase de las que me tocó a mí surgió este tema. Hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, Sampieri habla de hipótesis y reserva el término exclusivo, acotado, solito, para el caso de los estudios cuantitativos. Y hace referencia al concepto de hipótesis de trabajo para los estudios cualitativos, ¿sí? Y un poquito cercano a la cuestión vinculada con lo que decíamos recién en relación a la concepción que hay de la construcción del marco teórico, fíjense que también aquí hay diferencias, ¿sí? Las hipótesis de la aproximación cuantitativa generalmente se formulan al inicio del proceso de investigación, porque orientan todo el trabajo de investigación que va a seguir, ¿sí? Y en investigación cualitativa, las hipótesis de trabajo se van afinando durante el proceso de investigación. Volvemos a la recursividad. ¿Está? ¿Ok? No, Rocío, no hay un modelo de examen en el ABP. Yo lo que hice al principio fue mostrarles un ejemplo de pregunta múltiple opción. Así que después, si no estuviste al principio, cuando esté este video o la presentación en el ABP, mírala desde el principio y vas a ver un ejemplo de pregunta. ¿Estamos? Segunda cosa, en los dos tipos de estudio, la revisión de la literatura es importante, solo que para el caso de los estudios quali, su papel es más bien de apoyo y consulta, ¿sí? Que es otra pregunta que se hacía Lourdes, ¿sí? Y que va un poco en relación a lo que mencionábamos recién. ¿Estamos? Entonces, hipótesis para el caso de los estudios cuantitativos, hipótesis de trabajo para el caso de los estudios cualitativos. Las hipótesis de los estudios cuanti se formulan al inicio del proceso de investigación. Las hipótesis de trabajo se van ajustando permanentemente para el caso de la tradición quali. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va a tomar en el parcial concretamente sobre la búsqueda bibliográfica? No lo recuerdo, Ibis. ¿Sí? Si te referís si hay ejercicios de búsqueda bibliográfica, alguna cosa por el estilo, no lo recuerdo. ¿Ok? Es todo lo que te puedo decir. Profe, disculpe, yo hice la consulta. No, más que nada yo me refería si nos van a tomar, por ejemplo, un proceso de búsqueda, de recuperación de la información o búsqueda bibliográfica. No, porque para hacerlo honesto, ustedes deberían poder tener una computadora y hacer una búsqueda, ¿sí? O sea, resolver un ejercicio. Eso es típicamente algo que deberían resolver en las comisiones de trabajos prácticos, cuando se estén desarrollando. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto, gracias.
De nada. Avanzo con otra pregunta de Lidia Celaya, que creo recordar que había hecho como 3. Que también pregunta sobre hipótesis. ¿Sí? Sampieri distingue distintos tipos de hipótesis. ¿Sí? Descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. ¿Sí? Si mal no recuerdo, Lidia tenía problemas para entender la diferencia entre causales y correlacionales. ¿Sí? Hay ejemplos acá que yo les traje muy cortitos que son los mismos que tiene el texto. ¿Está? Simplemente que lo vamos a resolver rápidamente. ¿Está? Descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir o observar. ¿Sí? Uno de los ejemplos que da Sampieri es: la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada. No me dice más nada. ¿Sí? Es una predicción muy grosera, si me permiten. ¿Ok? Porque no me discrimina entre varones y mujeres, no me dice nada al respecto del tipo de ansiedad, no me dice nada si son jóvenes universitarios o no universitarios. Es una descripción muy grosera. ¿Sí? La ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada. Listo. ¿Es una hipótesis descriptiva? Sí. ¿De un dato, un valor que se pronostica? Sí, porque me está diciendo que se espera encontrar una ansiedad elevada en jóvenes de determinadas características. Y se acabó. ¿Está? Describe. O intenta describir un valor de predicción. ¿Está? Deben un segundo. Cierro los ejemplos de estas hipótesis y retomo las últimas preguntas que aparecieron ahí en el chat. Algunas van a estar presentes también en las filminas. Hipótesis correlacionales, que es otro tipo de hipótesis. ¿Sí? Estas especifican relaciones entre dos o más variables. ¿Sí? Relaciones. ¿Sí? También pueden decirme en qué dirección están asociadas. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, esto se va a encontrar incrementado y esto se va a encontrar disminuido en este tipo de población. ¿Ok? ¿Qué no me dice una hipótesis correlacional? ¿Qué variable causa la otra? Simplemente me indica que dos o más variables están relacionadas cada vez que las medidas aparecieron asociadas. En algunos casos, si fui muy picante con la revisión de literatura, puedo incluso predecir la dirección de la asociación, ¿sí? Pero no puedo, porque no tengo los elementos ni la estrategia de investigación está pensada para eso, si está anclada o vinculada con la hipótesis correlacional, no tengo forma de determinar si una variable causa la otra. ¿Sí? Da lo mismo que les ponga A o B, B o A, porque es un diseño de asociación. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que tienen, la motivación de logro se encuentra vinculada, asociada, relacionada con la satisfacción laboral y la moral en el trabajo. Lo único que me está diciendo es que esta variable se va a encontrar asociada con esta otra y con esta otra. De ningún modo puedo definir de allí cuál de ellas causa la otra o a las otras. ¿Tá? Simplemente puedo decir están asociadas. Porque de eso va un estudio correlacional. Me permite determinar el nivel de relación, de asociación, de vinculación entre dos o más variables. Y nada más que eso. ¿Ok? Juan, acá en ese caso no hay variable independiente ni independiente. Es gravísimo eso. ¿Lo explicas vos? Dale. ¿Qué cosa? Eso, Valentina dice, en este caso no hay ni variable independiente ni dependiente. Eso es un error grave, grave, grave. Quiere decir que no entendieron nada de la definición de variable independiente y dependiente. Digo, no sé por qué vos decís que no hay. ¿Cuáles serían las variables? No se los voy a decir yo ni el profe. ¿Cuáles son las variables en ese ejemplo? Anímense, así sacamos la duda. Motivación de logro, satisfacción laboral y moral. Motivación es una. ¿Y la otra? Satisfacción, motivación. Satisfacción laboral es otra variable y la moral en el trabajo es otra variable. ¿Ustedes creen que ninguna de esas es dependiente ni independiente? O sea, variables hay desde ya, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo en que variables hay? Sí, igual sí, depende, profe. Muy bien. ¿Y pueden advertir cuáles son las variables independientes y la dependiente? Sobre todo a quien no comprendió, porque de verdad que si no saben eso van a tener muchas dificultades.
¿Puede ser que la motivación de logro sería la dependiente Muy bien. y la Depende satisfacción de la laboral y la moral en el trabajo es la moral del independiente? trabajo. Exactamente, Lucía. ¿Todo el mundo entiende lo que acaba de decir Lucía? En serio que esto es grueso, gente. No, aparte si uno no sabe eso, profe, no puede hacer el parcial directamente porque no entendés nada. Exactamente, por eso me asustó un poco, me dejó un poco preocupada la pregunta, porque de verdad que es como medio básico, ¿sí? Se entiende entonces, ¿no? Perdón, Juan. Por ahí el error viene de tratar de atribuir que la causal es tal cosa y... Claro, sí, exactamente eso. Como el profe dijo que no hay una que causa la otra, lo había relacionado a eso. Entonces por eso Claro. era la pregunta. Porque, No, o sea, a mí lo que me trae a confusión... No es un estudio causal, no es un estudio experimental, esto es un estudio correlacional. Es el equivalente a los ipofactos, ¿sí? No hay experimento acá. La variable independiente acá no es una intervención. Digo, la variable independiente es lo que hace variar a la dependiente en un estudio correlacional. Es cuánto de la variabilidad de la variable independiente varía en la dependiente. Es decir, son dos variables que covarían. Ahí hay una relación o una correlación entre dependiente e independiente, ¿sí? No hay causa, ¿sí? No es que la independiente causa, sino que la independiente se relaciona. La variabilidad de la independiente se relaciona con la variabilidad de la dependiente. Eso quiere decir. Profe, ¿Se entendió? ¿y no puede cambiar, o no se pueden intercambiar entre sí, dependiente e independiente, cambiando la forma en que hacemos la pregunta de investigación o la hipótesis? Obvio, no hay per se variables independientes y dependientes. Depende cómo se encuentre formulada en un objetivo de investigación. Una Bien. variable que acá es dependiente puede ser independiente en otro estudio. ¿Se entiende? O en el No hay mismo estudio, tal vez cambiando la forma en que hicimos la hipótesis. Porque si tenemos... obviamente. Sí, sí. No hay, si se cambia la hipótesis, se cambia la relación. Al estudiar la relación, Igual, en este caso, para por que se ejemplo, entienda, no es el mismo estudio, sino que en la misma pregunta de investigación, al hacer ese cambio, vos generás un estudio 1B o un estudio 2, ¿sí? Porque cambiaste el orden de las variables. Si el tema general sigue siendo el mismo, si no ya pasaste a otra línea de investigación, ¿sí? Si ya no te interesa más la motivación del logro y solamente te interesa la satisfacción laboral, bueno, habrá un montón de cosas más a poner a prueba en relación a la satisfacción laboral si ese es tu foco y no la motivación del logro, por ejemplo. pero, por ejemplo, en este mismo estudio, donde se estudia la motivación del logro en relación a la satisfacción laboral y la moral del trabajo, dijimos que esas dos son independientes. Entonces, como yo sé que la dependiente, es decir, la motivación del logro, varía cuando varía la satisfacción laboral, yo me podría preguntar, ¿y la satisfacción laboral difiere en función del género? Que es otra variable. Ahí género es una variable independiente y satisfacción laboral que era independiente se transformó en dependiente. Entonces, en un estudio donde hay más de un objetivo y más de una variable, a veces las variables pueden asumir una característica particular en función de esa pregunta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las últimas dos y seguimos con otro más, ¿sí? Quedan hipótesis de diferencia de grupo y finalmente las hipótesis causales. Vamos con la diferencia de grupos. Se formulan investigaciones cuya finalidad es comparar grupos, dos o más, ¿sí? Se distinguen entre hipótesis simple de diferencia de grupo, cuando no tengo idea de qué grupo va a ser el que se diferencie más que el otro, pero aspiro a encontrar diferencias, ¿sí? Entonces, Sampieri y colaboradores dicen, en ese caso usted tiene una hipótesis simple de diferencia de grupos, ¿sí? Ahora, cuando yo por la revisión de la literatura sé un poquito más y ya me puedo arriesgar y, por ejemplo, puedo decir las mujeres van a presentar más niveles de motivación de logro que los varones, o sea, ya estoy marcando una dirección, puedo tener hipótesis simple de diferencia de grupo y puedo tener entonces ahora sí una hipótesis direccional de diferencia de grupos, ¿sí? ¿Ok? De cualquier manera, todas son hipótesis de diferencia de grupo y me dan un poquito más de complejidad en esta forma en que organizan la investigación, en este gradiente que usan Sampieri, que va desde los primeros tipos de estudios más descriptivos hasta los estudios más complejos que hablan ya de relaciones causales, ¿sí? El ejemplo ahí es, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes a las suyas, ¿sí? Ese ejemplo
¿Es un ejemplo de hipótesis simple o es un ejemplo de hipótesis direccional de diferencia de grupos? Eso sí puede ser una pregunta, para los que pedían ejemplos de preguntas. Pueden encontrarse con este ejemplo y la pregunta sería, de acuerdo con este ejemplo, ¿qué tipo de hipótesis es según Hernández-Sampieri? Y distintas opciones. Por ejemplo, A, hipótesis simple de diferencia de grupos. B, hipótesis direccional de diferencia de grupos. Ahí veo el chat. La mayor parte, la democracia ha ganado, la mayor parte dice hipótesis direccional. Y es correcto. ¿Está? ¿Ok? ¿Se entiende? Para aquellos que dudan. Por ejemplo, Caro Micaela, que dice entre la simple y la direccional, no está entre la simple y la direccional, ¿sí? Esa es otra cosa que también tienen que aprender a empezar a pensar en relación a los métodos cuantitativos. En los métodos cuantitativos no hay grises. O es blanco o es negro. O es una condición o es la otra, ¿sí? En este caso, este ejemplo que ustedes tienen, si lo tuvieran que resolver de acuerdo a una pregunta como la que hice recién, la respuesta correcta es una sola. Es hipótesis direccional de diferencia de grupos, ¿sí? Porque yo he conformado dos grupos, pero además indico en qué grupo se expresa una cosa y en qué otro grupo se expresa la otra. ¿Estamos? Caro dice que tuvo problemas con el mensaje, que no entiende la diferencia entre simple y direccional. Vuelvo al principio, Caro. Una hipótesis de diferencia de grupo simple es una hipótesis donde yo digo, conformo dos grupos y espero encontrar diferencias entre los dos, pero no te digo en cuál, porque la revisión de literatura no me provee mucha confianza, mucha seguridad como para decirte en las chicas o en los chicos, ¿sí? ¿Está? Entonces tengo una hipótesis simple, simplemente digo, este grupo va a ser diferente de este otro, y se acabó. Leo más sobre el tema y efectivamente descubro mucha más literatura que me permite pensar una hipótesis un poquito más completa, que es la siguiente. Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes a las suyas. Entonces, no solamente te estoy indicando que los dos grupos se van a diferenciar, sino además de qué manera se van a diferenciar. ¿Se entendió? Perfecto, dice, ahí entendí. Genial, listo. Vamos a la última de esta. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además, dicen los autores, proponen un sentido de entendimiento de esas relaciones, ¿sí? Puede ser más o menos completo ese sentido. Esto depende del número de variables que se incluyen, pero todas estas hipótesis, ¿qué establecen? Establecen, sí, relaciones de causa-efecto. Una es responsable de los efectos, modificaciones o variaciones de la otra, ¿sí? En esa dirección. Por ejemplo, un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados, ¿sí? ¿Es una hipótesis de causa-efecto? Sí. Tengo una variable de determinado nivel, clima organizacional negativo, y tengo una variable dependiente que yo creo que va a cambiar, ¿sí? Los niveles de innovación de los empleados, por influencia, por la acción, por el efecto de esta otra, van a ser bajos. ¿Se entiende? Bien, bien, manito, 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 una causa, efecto en la otra. Listo. Esas son las formas en que clasifican a las hipótesis Hernández-Sampieri, ¿sí? Revísanlas, fíjense que son mutuamente excluyentes entre sí, ¿ok? Háganse ejemplos, revisen los ejemplos, amplíen los ejemplos que proponen ellos y les va a quedar más claro, ¿está? Saltemos a la unidad 3, que es donde hay muchas consultas, ¿está? Sofía Luengo, de nuevo, que es una de las que más consulto. Ella pide diferencias entre narraciones conjuntas y la investigación-acción. Vamos cortito y al pie, bien simple. Narraciones conjuntas, si se quiere, o sea, si lo tomamos de una manera tranqui, conservadora, se quedan en lo descriptivo. ¿Ok? Se utilizan como datos. Y además, dice Flick, fueron desarrolladas para un campo particular, no se pueden usar en cualquier sitio, ¿sí? Fueron desarrolladas para los estudios familiares, ¿ok? Entonces, en este territorio, en este campo de interés, esta aproximación
hace que los investigadores no intervengan en la situación, no modifican esa relación, ¿sí? O sea, si están estudiando una familia y de pronto esa familia tiene problemas de relación entre sí, el investigador no va a cambiar nada las relaciones entre sí de esa familia, ¿sí? ¿Ok? Sino si está dentro de la perspectiva de narración conjunta. ¿De acuerdo? Lo que sí tiene que hacer ese investigador o investigador es asegurarse que todas las voces se escuchen. Todos puedan decir algo, todos puedan aportar a la construcción de la narración de esa familia. ¿Está? Pero no va a intervenir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuándo se interviene un investigador de una perspectiva cualitativa? Cuando adopta o se para en el modelo de la investigación-acción. ¿Sí? Ahí Flick dice que el investigador toma parte en los acontecimientos en el campo y no solamente los observa. Se implica. ¿Sí? Se mete en el barro, si vale la figura. ¿De acuerdo? ¿Está? Hay más sobre esto porque se ve que es un elemento que les generó muchas dudas. Así que les traigo la definición de Kurt Lewin, que creo haberla mencionado también en clase. Kurt Lewin, el creador de la investigación-acción, la define de esta manera. Dice, la mejor caracterización de la investigación necesaria para la práctica social es la de investigación para la gestión social o la ingeniería social. Es un tipo de investigación-acción, una investigación comparativa sobre las condiciones y los efectos de diversas formas de acción social y una investigación que conduce a la acción social. ¿Sí? Y ahí agrego una frase que es muy importante. Yo la tengo en mi Twitter, por ejemplo. La investigación que no produce más que libros no es suficiente. ¿Está? ¿Okay? Acá sí el investigador se implica para transformar la realidad y sobre todo en el nivel superior de investigación-acción, que también la discutimos en clase, que es la investigación-acción participativa. ¿Está? Después también, que seguramente a muchos les costó, es pensar si, al igual que en la tradición cuantitativa, los métodos cualitativos tienen o manejan algún concepto de validez. Sí, los métodos cualitativos manejan un concepto de validez. ¿Sí? ¿Qué dice Flick? Flick dice, la cuestión de la validez se puede resumir como, comillas, una cuestión de si el investigador ve lo que piensa que ve. ¿Está? Es muy sencillo esto. De hecho, si pueden releer a Flick en ese punto, van a ver que dice que en realidad las aspiraciones son las mismas que de la tradición cuantitativa, nada más que se valen de otras herramientas, pero la idea es que tengamos certeza de que lo que estamos viendo no es un delirio, una ilusión nuestra como investigadores o investigadoras. ¿Ok? ¿Por qué es importante la validez desde la perspectiva cualitativa? ¿Qué dice Flick? Dice 3 cosas. Porque se pueden cometer 3 tipos de errores. Uno, es ver una relación que no es correcta, porque no existe, que es un error tipo 1. Fíjense que esa es terminología de la tradición cuantitativa. ¿Sí? 2, porque podemos rechazar relaciones que son efectivamente correctas, y eso es un error tipo 2. ¿Sí? Y finalmente porque hacemos preguntas de tipo equivocadas, ¿sí? Que es un error tipo 3. ¿Ok? Nada, lo que quiero es que se queden con la noción de que en la tradición cualitativa también hay preocupación por la validez de las investigaciones que se realizan. Solo que se establecen criterios propios. ¿De acuerdo? Ahí surgen conceptos como estos que le preocupaban a Lourdes, creo que era, ¿no? Lourdes, que espero que después de todo esto sea ayudante alumno de la cátedra una vez que apruebe la materia. Validez semántica, validez hermenéutica, validez pragmática son algunos tipos de validez que se manejan en la tradición cualitativa. Y subrayen, tipos. ¿Por qué? Porque los propios referentes de la tradición cualitativa no se ponen de acuerdo sobre cuántos tipos de validez hay. ¿Sí? Sí saben que hay unos criterios generales, algunos hablan, como en este caso de esta filmina, de validez semántica, de validez hermenéutica, de validez pragmática, otros usan otros términos, ¿sí? ¿Ok? El tema es que tengan en claro que desde la tradición cualitativa sí hay preocupación por saber que la investigación se está haciendo de manera correcta y que crean criterios de validez que son propios de la tradición cualitativa, ¿sí? Más allá de que haya cierta referencia a terminología como error tipo 1, error tipo 2, lo que sea, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá la validez pragmática. Tenemos que explicarle, dice un investigador cualitativo o una investigadora cualitativa, a los participantes de nuestros estudios los propósitos, el alcance y los riesgos del estudio sin mentirles.
¿Le suena familiar a algo que hayamos discutido en la tradición cuantitativa? Seguramente que sí. Seguramente que sí. ¿Sí? O le suena familiar con aspectos que son compartidos por todas las tradiciones, seguramente que sí. Por ejemplo, el uso del engaño o el consentimiento informado. ¿Sí? Y ahí estamos ya estableciendo relaciones con el tema de la ética en la investigación. ¿Estamos hasta acá? Después leen bien los detalles de esas definiciones. Teoría fundamentada. ¿Sí? Sil, fíjate qué está preguntando Eduardo, a ver si podemos engancharlo con lo que estamos diciendo y avanzar. Bueno, Sofía Luengo. Sí. Una cosita más sobre validez, para que lo puedan enlazar con el texto que tienen de recolección de datos. Cuando hablan de la técnica de entrevista, que es como una técnica muy extendida para su uso y muy utilizada en cualquier tipo de estudio cualitativo, si bien se dice que se usa como digamos la técnica sencilla, que es hacer la entrevista, existe una segunda etapa de la recolección a través de entrevistas que se llama la técnica de generación de estructura. En realidad ahí lo que está haciendo la entrevista semiestructurada o semiestandarizada tiene, después de que yo termino la entrevista, me voy a mi casa, desgrabo todo el material, vuelvo a concertar una cita con la persona que entrevisté, haciendo lo que se llama técnica de generación de estructura. Que lo que hago con esa instancia, en principio, es darle a la persona el texto desgrabado y que la persona pueda validar de algún modo que lo que ella dijo efectivamente es lo que quiso decir. Inclusive la persona, si considera que hay algo que se transcribió y que no refleja lo que realmente piensa, lo puede modificar en esa segunda instancia. Y la otra parte de esa técnica es que una vez que la persona valida, por esto de la validez y de lo que persigue o el fin que persigue dentro de los métodos cualitativos, es que la investigadora llega a esa segunda instancia con una cierta estructura de la narrativa que surgió en ese primer encuentro. ¿Qué quiere decir que llega con una cierta estructura? Que por lo menos ya hay como un análisis interpretativo de ciertas temáticas que son recurrentes o son centrales en la narrativa general. Entonces, ahí lo que está validando son las categorías interpretativas, ¿sí? En esto de cómo jugar a validar dentro de las técnicas cualitativas cuando estoy trabajando con datos. Entonces, el investigador, se usa, y lo dice también el texto, se usa la faceta más sencilla de la entrevista, que es tomar la entrevista, me voy a casa, la desgrabo y hago el análisis, generando estas codificaciones, que ya vi que ahí hay una filmina dando vueltas y que se va a dar. Y esas primeras codificaciones se bajan en una segunda instancia con el entrevistado o la entrevistada. Y la entrevistada no solo valida el contenido, sino que valida tu interpretación del contenido. ¿Se entendió? Entonces, esa es una forma de chequear la validez cuando Flick dice ver si lo que el investigador dice es lo que ve. Bueno, tiene que ver con esto, con que entrevistado, entrevistador, entrevistada, entrevistadora están viendo lo mismo sobre esa narrativa. Entonces, ahí es lo que se llama el surgimiento de la teoría desde los datos. Así se construye teoría desde los datos. ¿Sí? ¿Y qué dice Eduardo? Doctora, ¿podemos decir que... Ya le respondí. Ah, perdón. ¿Hay algo más? No, aprovecho el comentario de Eduardo para que también revisen críticamente algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, ingeniería social, seguramente hasta ahora que les mostré la definición de Kurt Lewin, capaz que nadie se hubiera imaginado asociarlo con la figura de Kurt Lewin. Y piensa, como lo señalaba Eduardo ahí en su comentario, que es algo propio de movimientos de derecha. No, lamentablemente el concepto de ingeniería social originalmente no tenía que ver con la ideología de derecha. Ha quedado pegado a connotaciones negativas, pero para nada. O sea, Kurt Lewin pensaba en la ingeniería social o en la psicología social como una herramienta de cambio social. ¿Sí? Cambio positivo, por cierto. ¿De acuerdo? En realidad, yo lo que agregaría es que cada vez que se intentó vincular las metodologías con la ideología, no salió bien, ¿sí? O sea, yo puedo tener la mejor metodología, pero la ideología se va a filtrar por el objeto de estudio y por la visión crítica que yo hago de esos datos o de esos resultados, ¿sí? Siempre que se intenta como acoplar determinadas técnicas o metodologías con ciertos posicionamientos ideológicos, no resulta nada bueno. Lo único que da cuenta del posicionamiento ideológico son los objetos que se estudian y para qué se estudian. Avanzo.
Otra consulta de Sofía Luengo sobre la codificación en la teoría fundamentada, ¿sí? Ahí recuerden que tenemos que tenemos un material básico de investigación-acción, de teoría fundamentada, que es el de texto de Soneira, ¿sí? ¿Ok? Este es otro ejemplo de una pregunta interesante, pero que tiene algunos puntos de partida medios confusos para quien lo hizo, para Sofía, porque nosotros no estamos usando a Flick para hablar de teoría fundamentada en la asignatura, ¿sí? Yo les traigo acá a Flick, pero porque literalmente buceé en otros capítulos recogiendo pisitas de información para complementarlo, pero lo que tienen que tomar como referencia para saber sobre teoría fundamental es el texto de Soneira. De hecho, el cuadro que ven ahí a la derecha sale del texto de Soneira y está bastante claro respecto de qué es codificación abierta, qué es codificación axial y qué es codificación selectiva, ¿sí? Y si me permiten, ya les voy anticipando que uno podría suponer, siguiendo con ellos, un cierto gradiente, ¿sí? Desde la codificación abierta, que se hace generalmente al principio, hasta concluir con la codificación selectiva, que es cuando uno ya está cerrando su proceso de investigación cualitativa y está en la tarea de escribir un informe, un paper o lo que fuere que vaya a escribir, ¿sí? ¿Qué dice Soneira? Soneira dice que codificar supone leer y releer nuestros datos para descubrir relaciones. Y entre otras cosas distingue distintos tipos de codificación, que son los que están marcados aquí, en este cuadrito 4.3. Codificación abierta, que generalmente ocurre al principio. La codificación axial, ¿sí? Que tiene un modelito de paradigma de codificación o un diagrama lógico, ¿sí? Donde tenemos una categoría central y vamos sacando cosas por el estilo. Y el paso final, y el más complejo, que es la codificación selectiva, ¿sí? Que ella implica tener una categoría central, no la axial de acá, sino una categoría central, la que junta toda la información que yo estuve produciendo y todas las demás categorías, ¿sí? Y la idea acá, fíjense lo que dice Soneira, es encontrar una línea narrativa que permita escribir un relato que integre las diversas categorías en un conjunto de proposiciones e hipótesis, es decir, construir teoría. ¿Está? Entonces, si quieren, pueden agregarle con lápiz cuando se impriman esto una flechita o un gradiente, ¿sí? Recuerden que igual no está bueno pensar en secuencialidad como en la tradición cuantitativa. ¿Está? ¿Ok? Fíjense lo que dice Flick, que de nuevo no es el material que ustedes tienen que estudiar, pero se los traigo para que complementen el panorama, ¿sí? Flick dice, la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva no deben ser entendidos como procedimientos claramente distinguibles ni como fases separadas temporalmente en el proceso. Un investigador cualitativo se mueve de una a otra y las combina si es necesario. Sin embargo, dice Flick, se comienza por la codificación abierta y al final del proceso analítico se termina con la codificación selectiva. ¿Estamos? Después, diferencias entre teoría sustantiva, que también vi que apareció en el chat, y teoría formal. ¿Ok? Volvemos a Soneira. ¿Sí? Soneira dice que para la teoría fundamentada, esta puede ser una teoría sustantiva o formal, ¿sí? ¿Cuándo es sustantiva? Cuando refiere a una misma clase de grupos o casos. ¿Cuándo es formal? Cuando refiere a grupos o casos que no son comparables en el nivel previo, pero son comparables en un término más amplio, o en una categoría más amplia, ¿sí? ¿Ok? Y dice también Soneira que pasar de la teoría sustantiva a la teoría formal dentro de la teoría, de lo que llamamos teoría fundamentada, implica, para los cualitativistas, ampliar el alcance de la teoría. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de nuevo, volvemos a Soneira, cuadro, este caso 4.2, recién estábamos en el 4.3, estamos ahora en el 4.2 del mismo libro, del mismo material, ¿sí? Volvemos a tener, de manera sintética y simple, y tomando como fuente a los autores tradicionales clásicos, que son Glasser y Strauss, justamente, ¿cuáles son los elementos de una teoría sustantiva y formal? Categorías, propiedades, con ejemplos, ¿no? Hipótesis. ¿Ok? Cómo se presentan para el caso de una teoría sustantiva y cómo se presentarían para el caso de una teoría formal, ¿sí? Por ejemplo, acá hablando de pacientes moribundos, recuerden que creo que justamente Glasser y Strauss trabajaron con personas próximas a morir. Aparece la categoría pérdida social en el nivel sustantivo, pero en el nivel formal se habla del valor social que tiene la gente.
más amplio. ¿Ok? O si hablo del cálculo de la pérdida social de acuerdo con características aprendidas y aparentes del paciente en el nivel sustantivo, en el formal me pregunto por el cálculo del valor social de la persona según las características aprendidas aparentes. ¿Sí? Voy a un nivel más amplio. ¿Estamos? Nada. Vayan chequeando eso. ¿Ok? ¿Preguntas que hayan quedado en el tintero? Hicimos un popurrí, pasamos por las 3 unidades con las preguntas que dejaban en el foro de consulta teórica. Lidia, que veo que estás preguntando una cosa más. Las preguntas que vos hiciste en el foro están acá. ¿Sí? No están respondidas en el foro, pero quedaron respondidas a vivo acá en esta presentación. ¿Estamos? Ahí vas a poder volver a verlas después. ¿Es relevante que sepamos los 3 diseños de la teoría fundamentada? Doctora Brusino, ¿quiere responderlo usted? No sé a qué refiere con 3 tipos de diseño de la teoría fundamentada, porque en teoría fundamentada no se habla de diseño. ¿A qué hace referencia? ¿Quién es? Lidia. A lo mejor si me lo decís puedo entenderlo mejor. ¿O te referís a los tipos de categorizaciones? No, en el texto dice diseño emergente, diseño sistemático y constructivista. Eso es porque obedecen a distintas perspectivas teóricas. El diseño emergente es cuando surge puramente el investigador, no está preparado, o sea, no está dentro de sus hipótesis el análisis de esas dimensiones que pueden surgir a partir de una entrevista o de alguna otra técnica de recolección de datos. ¿Sí? Yo como investigadora, cuando voy a tomar una entrevista o cualquier otra estrategia cualitativa, yo ya voy con una guía de pautas. ¿Sí? Esa guía de pautas o guión de entrevistas, uno lo construye haciendo algunas preguntas que tienen que ver con los objetivos de investigación que uno perseguía como investigadora. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esa guía de pautas o guía de preguntas yo no la voy a leer mientras estoy tomando la entrevista o estoy coordinando un grupo de discusión. Yo la memorizo porque en función de que yo sé qué cosas debería preguntar o dejar espacio para que se narre, a los fines de poder obtener información que es de interés para el estudio. Cuando se da esa instancia, donde las personas empiezan a contar o a narrar, pueden surgir categorías, es decir, información que yo no había previsto en el diseño del estudio, es decir, que yo no había planteado en los objetivos. Y pueden surgir temas que no estaban abordados en lo que era mi problema. Ahí se transforma en emergente. Es algo nuevo, un contenido nuevo que surge, y eso se llama diseño emergente, ¿sí? Que es que no estaba previsto, pero que en este tipo de trabajos tiene mucha potencialidad porque así es, ¿sí? Los sistemáticos son los que siguen algún tipo de secuencialidad y de hecho eso se combina con algunas estrategias cualitativas que son mucho más sistemáticas que otras. Por ejemplo, una historia de vida, hacer un estudio biográfico, hay una mínima intervención por parte del investigador y lo que se obtiene es una historia narrada, ¿sí? Entonces, ahí no hay nada de sistematicidad. Mientras que en otros estudios uno puede relevar datos mucho más sistemáticamente, ¿sí? Y la otra son las construccionistas, que son las más actuales, de hecho. Son las que, digo, desde que Gleiser y Strauss proponen esta teoría a hoy, en general todos estos diseños ya no son tan estudiados salvo el construccionismo social. ¿Por qué? Porque a partir de esa perspectiva se hace una revisión crítica de la teoría fundamentada y en realidad lo que pierde es gran parte de esa sistematización, lo que se construye es teoría subjetiva, ¿sí? O lo que ustedes conocen en otras materias como teoría subjetiva. Y esas son como las vertientes o las tradiciones más actuales. Esas 3 perspectivas son perspectivas teóricas que se asumen de la teoría fundamentada, no las tomamos en los parciales. Lo que es importante que sepan sí de la teoría fundamentada es lo que les dije hace un ratito cuando arrancamos respondiendo algunas preguntas de la unidad 3. Es qué implica codificación, qué implica muestreo teórico, qué implica saturación de contenido o una categoría saturada, los tipos de codificaciones y qué implica la comparación constante. ¿Sí? Eso es lo central de teoría fundamentada.
Muchas Hay gracias. una última pregunta. Estoy revisando el chat para ver si salen cosas que no hayamos abordado. Voy haciendo así un raleo, ¿sí? Así que Fiorella pregunta, ¿integridad y situaciones en las que el engaño es justificado? ¿Hay algún ejemplo para eso? Puede haber algún ejemplo cuando estamos haciendo investigaciones sobre intervenciones, por ejemplo, ¿sí? En donde yo puedo creer que decirle totalmente la verdad sobre una intervención puede afectar de manera sustancial el resultado final. Entonces, someto al comité de ética con ese argumento la solicitud de que me permitan mentirles sobre el objetivo general de la investigación a ese grupo para poder avanzar con el estudio. El comité de ética deberá determinar si es razonable en la solicitud que estoy haciendo, ¿sí? Yo voy a tener que hacer una fuerte argumentación en función a la revisión de la literatura y a mis propios estudios preliminares, si los tengo, respecto de por qué es importante que ese participante no sepa desde vamos de qué va el estudio, naturalmente, para poder avanzar. Por ejemplo, hagamos un poco de ingeniería inversa. Recuerden el caso de Migran y el estudio de obediencia a la autoridad, ¿sí? Los resultados de Migran hubieran cambiado de manera significativa si él desde el vamos les hubiera dicho a los participantes que el estudio no era para evaluar los efectos del castigo en el aprendizaje, sino un estudio para evaluar cuánto está dispuesto uno a seguir a una figura de autoridad. Las revisiones críticas que se han hecho señalan, en retrospectiva, que efectivamente advertirle a una persona sobre la naturaleza de un estudio como ese podría modificar sustancialmente y haber alterado todo el conjunto de estudios que hizo Migran que le permitió a él concluir que efectivamente existe este fenómeno de obediencia a la autoridad, ¿sí? Es un ejemplo, entre comillas, forzado, porque recuerden que las regulaciones sobre el uso del engaño son posteriores al estudio de Migran, ¿sí? Yo se los dije en clase, no cometamos el error de la historia del naif, del presentismo, de jugar las categorías, lo que ocurrió en el pasado con las categorías del presente, ¿sí? Cuando Migran hizo su estudio, no tenía que someterlo a un comité de ética para evaluar el tema del uso del engaño, ¿sí? Post-Migran, la comunidad psicológica dice, che, tenemos que empezar a regular un poquito mejor cómo manejamos a los participantes. Pero ese sería un ejemplo en donde el uso del engaño está justificado. No está prohibido el uso del engaño en psicología, ¿sí? Está regulado. Yo tengo que argumentar fuertemente por qué no necesito, y un comité de ética definirá si es factible o no. Como no está prohibido, por ejemplo, el uso de incentivos en investigación psicológica, que yo les dé un incentivo a ustedes por participar de un estudio, pero está regulado, ¿sí? De hecho, hay áreas, por ejemplo, en el campo de la psicología económica, en donde se desalienta el uso de incentivos porque se sostiene, teóricamente, conceptualmente, que el uso de incentivos económicos, sobre procesos de toma de decisiones económicas, introduce un sesgo que es imposible de limpiar. Entonces, directamente los desalientan, ¿tá? Como esas situaciones, nada, es un territorio en donde permanentemente hay que estar revisando la calidad del diseño y los aspectos éticos de los diseños de investigación. ¿De acuerdo? ¿Está? Hacemos dos más y ya está. Y la última, hoy la perdí, algo del falsacionismo había. Profe, a mí no me quedó claro en la unidad 1 sobre estrategias de confirmación y falsación de hipótesis. Bueno, son distintas como perspectivas de cómo construir el conocimiento científico. Los confirmacionistas lo que hacían era buscar, o sea, lo que orienta esa posición es buscar información que confirme tus hipótesis. ¿Qué pasa si yo solo busco información que confirme mis hipótesis? ¿Está bien eso o puede pasar algo? Y digo, sí, este hecho es así, porque toda la evidencia que busqué confirma que es así. Ese es confirmatorio. ¿Qué me va a pasar si yo digo, esto es así, pero toda esta información que busqué dice que es así? Busco información que confirme lo que digo. Muy bien, es sesgado. Claro. En realidad, esa forma de construir el conocimiento lo que genera es la acumulación de conocimiento que va en un mismo sentido. Entonces, como crítica a la confirmación, bajo esas condiciones se plantea la perspectiva del falsacionismo, que es que en la medida que haya un evento
que contradiga la hipótesis es suficiente para rechazarla, en términos más filosóficos, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando dentro de las tendencias cuantitativas es que se termina imponiendo el falsacionismo, que es falsar la hipótesis. Esto se relaciona con algo que ustedes vieron en estadística, que es la prueba de hipótesis. ¿Se acuerdan? Muy bien, la prueba de hipótesis lo que somete a consideración es que una situación, un hecho, no varía o no cambia o no existe, ¿sí? Que una relación entre variables no existe. Eso es lo que plantea la hipótesis nula, ¿sí? Lo que yo debo encontrar es evidencia que rechace esa hipótesis nula, de que no hay efecto. Entonces, lo que subyace a la prueba de hipótesis como visión filosófica es el falsacionismo. ¿Se entendió? Es decir, cuando yo hago una investigación cuantitativa y tengo hipótesis, lo que hago cuando salgo a buscar datos, a recoger información, es después con esos datos someterlo a un análisis estadístico que me permita analizar si puedo rechazar la hipótesis de nulidad, que es la hipótesis teórica, es decir, no hay relación entre los eventos. Si yo encuentro evidencia que me permita rechazar la hipótesis de nulidad, me quedo con la hipótesis de investigación, que da cuenta de la existencia de un fenómeno o de una relación entre variables, o lo que fuera. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, gente, siendo las 20 horas, habiendo arrancado puntillosamente las 18 horas, como nos caracteriza en esta asignatura, precisión suiza, las libero, para que cuiden a otros, cuídense a sí mismos, coman rico. Últimos consejos de la doctora Brusino y mía para ustedes es: duerman y coman bien para el parcial, gente. ¿Tá? Rendir bien no es lo único en la vida. ¿Estamos? No, y sobre todo, esto yo no soy así tan orientada a la calidad de vida del día de hoy, sino que por favor, cuando lean y estudien, no traten de recordar las cosas de memoria, traten de pensar en los ejemplos y si entienden los ejemplos, es decir, cómo se aplica eso a los ejemplos que se están viendo o que están dando en el texto, ¿sí? Porque eso es importante para la metodología. No nos sirve de nada aprendernos definiciones de memoria si no las podemos aplicar. Es decir, si no vemos una consigna y podemos saber qué es, ¿sí? Bueno, gente, que tengan buen descanso. Cuídense, cuiden a otros. Igualmente. Gracias. Gracias, profes. Gracias. Gracias, profesores.